Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición de DTV. Hola, Leo, ¿cómo estás? Meli, tanto tiempo, Tanto muy bien, tiempo, acá estamos. no nos sí. cruzábamos hace un montón. Nos cruzábamos, siente esto del feriado del 20 Se de extrañaban. junio. Sí, sí. Feriado del 20 de Yo junio, nunca, en algún sí. momento les hablo de feriados, apenas me den el pie. Sí. El miércoles no nos vimos, pero bueno, acá estamos. Claro, como lo sabe con tanta antelación, lo aprovecha, digamos. Porque Claro. el que más sabe de feriados en Argentina se verdad. organiza los viajes con tiempo. Les digo un datito, están esperando en el Senado que se apruebe inamovible el 17 de agosto, proyecto de Gioja. Gioja quiere que llegue este año, pero parece que no, pero ¿Y Y qué al mercado cae? turístico, para el mercado turístico es malo 17 eso, ¿no? cae jueves. Es malo eso para el mercado turístico, ¿no? Salvo Sí, que le sí, agreguen sí. el puente. Salvo que te hagan un puente. Pero si no, digamos, puede Pero haber no, una pero como resistencia. sigue siendo movible, lo pasan al lunes 21. Este año, Sí, si se este aprobara el proyecto de Se aprobará Gioja, el proyecto, queda fijo el 17 y posiblemente el Poder Ejecutivo haría uso de esa facultad de fijar 3 puentes por año, seguramente lo haría con ese. qué bárbaro. Y bueno, es así. Al que le gusta La industria turística- turistear, Claro. La industria turística seguramente se va a enojar. Claro. Va a decir, quiero más fines de semana. Tiene este pero cortito. no puede, ¿no? Pedir un puente más no puede, ¿no? Son 3, lo que pasa es que ya gastamos 2 y creo que queda uno para noviembre. De los 3 que ¿Noviembre? tiene el Ejecutivo. Se usó uno ahora, se había usado uno el 25 de mayo, 25 y 26 de mayo. El del Día del Padre, el 25 Este de mayo. del 20 de junio, el 17 fue Pasa que el del 17 también fue feriado, pero cayó Claro, sábado. fue sábado. Entonces ahí tenías 2, que es el no. Y el no 9 de pudo julio cae domingo. Ay, 9 ve, de esas julio. Pero a cosas mí me pasan. viene bien. Porque Bueno, yo vos trabajo. solas, que hacen de las pocas personas trabajan. Claro. Yo los laburo. Una minoría. Pero para, ¿no vas a trabajar? Porque yo quiero ver televisión. No, el pero domingo. me ser. Pagando. Ah, sirve. bueno. No, ¿qué me van a pagar? No. Dale, me Argentina extrañarán. 2023. ¿Te dan el Me 9 de julio? O sea, el 9 de extrañarán. julio no te voy a poder ver por televisión. ¿Cuándo? ¿El 9 de julio? ¿El domingo 9 de julio? Sí me vas a poder ver en Ah, televisión. entonces, bueno, no tenés el feriado. Sí, me sirve ir a laburar en el feriado porque igual tengo que ir a trabajar y lo que significa que me gano un día. Ah, un ganás compensatorio, día. Claro, un, digamos. un Claro, compensatorio. Tenés razón. ¿Entendés? Claro, no lo Imagínate, entendía. para alguien que solo trabaja en un lugar solo sábado y domingo y te cae feriado, es decir, vamos. Claro, bueno. Porque si no te toca y te caes, y te apucha. Pero si, Claro. Claro, es verdad. Bueno, esto es lo que igual puede que el pasar. 17, los tengo Si todos ponen anotadísimos. el 17, como dice Leo, el 17 de agosto, puede pasar eso. Te cae un domingo y ese año hay un feriado menos si la industria turística Sí. no le gusta. Igual Y está no. calculado que más o menos por cómo está el calendario sean 16 o 17, siempre Tremendo, perdiéndote el alguno. estudio que tiene Freso, Sí, los no, feriados. no, lo Tenés- tiene ¿Cómo es el sector cálculo? turístico. Pará que nunca he escuchado algo No, así. siempre cae, porque cuando no te cae uno, te cae otro, entonces está Claro, tienen que estar calculado. repartidos a lo largo Que, del año. que hay, siempre te va a caer algunos sábado o domingo. Y No, también te pero tienen que... inamovibles son dos. O sea que en realidad ese problema son inamovibles, esos dos. inamovibles son un montón. Inamovibles son 25 varios. de mayo. No, Semana No, Santa, el- Navidad, El primero Día de la enero, Memoria, la Verdad y la Justicia. 1 de mayo, No, 24 de marzo. 24 de marzo, el gobierno de Macri lo quiso hacer Movible. movible Y y no da. puso el grito en el cielo de... Yo tengo el Ah. 25 de mayo, 9 de julio y el 1 de mayo. Después no sé cuál más es Ese, inamovible. el- todos los católicos, el los 24. religiosos. Está bien, pero 8 de Semana Santa diciembre, siempre fin de semana. Pero tenés Navidad. Pero se mueve. Y El Navidad 8 era el Día de la Virgen también, 8 de me diciembre, parece. Día de la Virgen, Navidad, Es Año Nuevo, inamovible. es inamovible, sí. sí. 1 de mayo. Después en noviembre está el de la soberanía. No, el de... El de que la ese vuelta de soberanía es obligado. móvil. El de la vuelta obligado. Exactamente. Es móvil, 12 de octubre es móvil y que ganó ser fijo hace poco el 20 de junio. Si seguimos hablando de feriado con Fred, se nos hacen las 4, te aviso, digo. O si querés cambiar de tema, no sé. Como quieran ustedes. No sé, bueno, seguí contando. A Sí. ver, ¿cómo es en Brasil? No, Brasil lo habíamos hecho el comparativo Sí, en su sí, por momento eso. cuando habíamos buscado. Pero ahí porque- es parecida sí, es la parecido cantidad de también. días off. En Europa es parecido. más, creo. Europa es más. Europa es- España tiene más. Tremendo. Alemania. Aparte tienen semanas Cuando enteras. trajimos el cuadro dijimos, bueno, y los países del primer mundo, los países potencia, como decir, bueno, con esto de que se dice la cultura del trabajo y la Ah, industria y eso todo, es todo también. chamuyo. Feriados en Alemania, promedio de 16, 17 también. Y es pasa muy que común que te acá digan, el- me tomo una semana. También, está la semana Sí. esa de vacaciones. Sí. Pasa que acá el feriado en realidad es para el empleado administrativo, porque el resto de los seres mortales, aunque sea feriado, levantan el local, abren el restaurante, tienen el Sí, en kiosco realidad abierto. cualquier empleado en relación de dependencia también tiene feriado. Mm, Por ahí en algunos casos se paga, en más otros... o menos. Pero relación de dependencia también, no solamente administrativo. El tema ahí me parece que es más para el cuentapropista, que de alguna... Pero el cuentapropista, ¿de dónde? Pero hablando sí. de cuentapropista, está Gonza en el móvil. ¿Qué es cuentapropista? Sí, Es yo creo que marplatense sí, también. sí. Es marplatense, claro. Gonza, Está escuchando. Sí, sabe contanos, el ¿cómo están?
¿Cómo andan, Meli? Un saludo grande para ahí, para los compañeros, para vos también y para toda Mar del Plata, lógicamente. Estamos aquí junto a la diputada María Rosa Martínez, que muy amablemente se acercó. Sabemos que antes de un evento siempre hay muchos saludos, encuentros, personas que vienen a apoyar estas iniciativas y, bueno, la diputada está aquí con nosotros para contarnos sobre este proyecto, qué importancia tiene en cuanto a la energía y en cuanto al Estado y las acciones que puede llegar a comprar. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes. El proyecto lo que propone es la compra de las acciones de Enel, que es la empresa distribuidora de energía que nosotros conocemos como Edesur, que ya anunció la venta en el mes de noviembre del año pasado y que llegó esa información al Estado argentino en el mes de enero, febrero. La iniciativa tiene que ver con el Sindicato de Empleados Jerárquicos de Energía Eléctrica, y consideramos que es absolutamente apropiada la posibilidad de recuperar la distribución de la energía por parte del Estado, ya que hemos pasado y padecido durante este verano en particular los cortes reiterados de energía y la falta de inversión de la empresa Enel en la Argentina. Nos parece que es una oportunidad, que es necesario hacer esa opción de compra para poder recuperar soberanía y también para seguir considerando la distribución y la energía eléctrica como un derecho humano, como un servicio público y no solo como un negocio. Hola, diputada Martínez, ¿cómo le va? La saluda Melina Fleiderman. Hola, Melina. Entonces, la idea es, digamos, meterse de lleno en la distribución de la energía y las razones que esgrimen las empresas sobre las cuales no invierten. Exactamente. Hay un informe que seguramente será presentado dentro de unos días o meses, que tiene que ver con el trabajo que ha hecho el ENRE, que es el ente regulador, que durante el macrismo estuvo sentado de los dos lados del escritorio, porque en el ENRE había representantes de las empresas. En este momento está Martelo a cargo del ENRE y está realizando un informe por el cual tendremos la oportunidad de conocer cuál es la no inversión o desinversión de las empresas en la posibilidad de garantizar la distribución. Nos parece muy importante la participación de los trabajadores y las trabajadoras, de los consumidores, de los usuarios, y además tiene que ver directamente con la posibilidad de el desarrollo industrial de nuestro país. La energía es casi indispensable para que la inversión industrial y el crecimiento industrial se vea beneficiado. Diputada, ¿cómo le va? Mauricio Cantando la saluda. Le hago una consulta. En caso de comprar las acciones o de quedarse con la empresa, ¿el Estado argentino no tendría que afrontar los juicios que tiene pendiente la empresa? Mira, la empresa tiene juicios, tiene multas. Bueno, hay que estudiar todo lo que significan los juicios previos a la compra de las acciones. Es un trabajo legal que el Estado tiene que hacer, y también hay que dilucidar las desinversiones del Estado, de Enel en este caso, qué significan y cómo repararlas. ¿No puede haber juicios internacionales a pagar en dólares, o no? Tiene que haber una transición importante. No afrontaríamos juicios porque no es una expropiación, es compra de acciones que Enel está poniendo a disposición en el mercado. Te diría que también una preocupación grande fue que durante el verano, por ejemplo, apareció la venta de activos en Internet. O sea que hay un proceso no solamente de desinversión, sino de desmantelamiento de la empresa. No, entiendo que no es una expropiación, pero si la empresa acarrea problemas legales, esos problemas legales el comprador después los tiene que resolver. No, pero la empresa sigue existiendo en Italia. No es que la empresa se pueda desprender de los problemas legales que tiene, que son previos a la compra por parte del Estado. Sí, diputada, Leonardo Fredes la saluda. Le consulto, ¿este proyecto lo habló con la gente de Economía, la gente de Energía, a ver qué posibilidad tiene de avanzar? Venimos conversándolo. Las conversaciones han tenido que ver más con la parte sindical que con nosotras, pero hemos avanzado con especialistas en energía, viendo la posibilidad de que esto se lleve adelante. Diputada Martínez... Y en particular nos hemos comunicado con el responsable del ENRE, por supuesto. Claro. Perdón que la haya interrumpido, pero le queríamos agradecer mucho este contacto con nosotros y habernos contado sobre este anticipo de proyecto de ley.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Gonza. Ya vuelvo con vos también, en un ratito. Dale, como no, Meli, será un placer como siempre. Vamos a darle la bienvenida a nuestra próxima invitada. La diputada Yutrovic, que está de ahí del otro lado en Tierra del Fuego. ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias. Bueno, lo primero que le pregunto es ¿cómo le fue en la ONU con este pedido que ratificaron allí sobre la soberanía de las Islas Malvinas? Bueno, es mi primera experiencia, digamos, de participación en la sesión del Comité Especial. La verdad que emociona mucho, digamos, debo decir que pensé que era otra la dinámica, pero ahí hablan muy poquitos, solamente los peticionantes, el canciller y luego los que conforman, digamos, el comité, que son representantes de varios países. Pero sí es muy emotivo, primero porque escuchamos a dos peticionantes que tienen arraigo en las islas porque son sus familias, una de ellas, Clarita Bernet, su familia fue expulsada, digamos, era el gobernador en el momento de la ocupación inglesa y fue expulsada, ¿no?, de las islas. Y bueno, después habló Mercedes Moyano Walker, que, bueno, habla como su bisabuelo se viene a vivir digamos, a Santa Cruz. Perdón, su bisabuelo estaba en Santa Cruz, el gobernador, y se casa con una malvinense que es su bisabuela, y bueno, cómo ella recuerda los vínculos que había entre digamos, los malvinenses que estaban en el territorio continental y los que estaban en las islas, y cómo, bueno, eso a partir del endurecimiento de digamos, de las políticas británicas respecto a evitar todo contacto con población argentina en las islas se fue perdiendo. Pero bueno, es muy importante que nosotros podamos presentar cada año en esta sesión especial este tipo de antecedentes, porque fortalecen, digamos, la posición de que la usurpación existió y bueno, y ratificar que las Malvinas originalmente son argentinas. Así que me pareció muy interesante, y luego también escuchar las diferentes ponencias de los demás países, sobre todo los latinoamericanos, que bueno, que también son muy afines a defender nuestra posición y que cada vez se van sumando, ¿no?, en nuevos países, y eso para nosotros es importante. Ojalá, como siempre decimos, que lo que vamos a peticionar pacíficamente alguna vez haga mella en el Reino Unido y podamos hablar del tema de la soberanía y de otros más, pero básicamente poder empezar a hablar de ese tema que es el que nos interesa. Y tener en cuenta, ¿no?, que en este comité, de los 17 casos de colonias que aún existen o de conflictos por colonizaciones que aún existen, 11 tienen que ver con el Reino Unido. Uno de ellos es el de nuestras Islas Malvinas, ¿no? Así que bueno, creo que nos asiste un poco la razón, y eso es lo que tenemos que seguir defendiendo en todos los ámbitos diplomáticos. Diputada, ¿cómo le va? Mauricio Cantando la saluda. ¿En qué instancia está hoy el reclamo argentino por soberanía? Sabemos que habitualmente Argentina tiene que participar en diferentes foros internacionales, en diferentes organismos, tiene que buscar alianzas. En algún momento ustedes fueron muy críticos de las posiciones que tuvo Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri. Hoy, ¿en qué posición está el reclamo y cuán avanzado está como para tener algún tipo de novedades pronto? No, a ver, nuestro reclamo tiene que ver, digamos, la disconformidad con las cuestiones que sucedieron durante el gobierno de Macri tenían que ver con una especie de flexibilización, que es lo que nosotros interpretamos, ¿no?, en cuanto a cómo a no tenerlo como una real política de Estado, a tener algunas concesiones con el gobierno británico, y me parece que una muy buena señal ha sido ahora poder dar de baja el famoso acuerdo Forador y Duncan, porque eso los habilitaba de una forma, de alguna manera, les daba habilitación para que ellos sigan haciendo de las suyas, en este sentido de manejarse unilateralmente para concesionar pesca, permisos de pesca, para hacer un montón de cuestiones que tienen que ver con la explotación de los recursos naturales. Entonces me parece que
que si nosotros no logramos que Reino Unido como tarea prioritaria se siente a hablar de soberanía, toda otra cuestión que armemos alrededor de algún tipo de acuerdo flexible, la verdad que no tiene sentido. Primero tienen que estar dispuestos, me parece que esa es la posición, tienen que estar dispuestos a hablar de la cuestión de soberanía. Y el reclamo está en esta situación que les decía recién. Nosotros tenemos el aval de resoluciones de la ONU, el acompañamiento de diferentes países, cada vez son más, y lo que necesitamos es que haya un cambio de posición, si se quiere, del Reino Unido. O sea, no hay avance en otro sentido y no se ha logrado, digamos, que el Reino Unido se siente seriamente a hablar del tema soberanía. Pero no lo podemos hacer de otra manera que no sea esta, buscar en los diferentes foros internacionales que este tema se trate, que se mantenga en agenda y que en algún momento esa presión, si se quiere, de diferentes países logre que el Reino Unido digamos, se siente a hablar del tema soberanía. Diputada, ¿cómo le va? Leonardo Fredes la saluda. Le consulto, actividad parlamentaria, digo, más allá bueno, ya estamos en este periodo electoral, ya pasó la inscripción de las listas para las PASO, digo, ¿hay alguna expectativa de retomar el trabajo habitual aquí en el Congreso? Bueno, es la expectativa que tenemos unos cuantos, sobre todo aquellos que no vamos a integrar listas, más allá de que sí vamos a trabajar para que ganen las que corresponden a nuestros distritos y que tienen que ver con el Frente de Todos o con, en este caso, Unión por la Patria. Pero en mi caso, pero sí, por ejemplo, nosotros ayer estuvimos en una reunión que digamos que la armó la Comisión de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que me pareció muy interesante, para empezar a poner en agenda algunos proyectos, ¿no? Es una manera de ponerlos, visibilizarlos para poder trabajar legislativamente. No sé si por ahí lo siguieron, pero encabezado por la diputada Carla Carrizo y el diputado Leandro Santoro, que son autores de proyectos que tienen que ver con la erradicación del trabajo infantil en la producción de yerba mate, ¿no? Me pareció muy importante la participación que hubo de ONGs, de diferentes sectores vinculados a esta producción y por supuesto, bueno, de algunos diputados que estamos dispuestos a acompañar estos proyectos, y se tratan no de una legislación o de una normativa que tenga que ver estrictamente con lo laboral, que ya la tenemos, sino generar programas o políticas públicas que en una tarea comunitaria logre bajar los altos índices que tienen varias actividades, pero particularmente esto de la yerba mate. Así que bueno, para nosotros fue en cuestión de trabajo infantil, y para nosotros es importante que podamos empezar a instalar esta temática, ¿no? Así que así se trabajan los proyectos, y sobre todo cuando tiene una participación tan importante de la comunidad en general, ¿no? Le decía que hay una ONG que particularmente hace como 10 años que trabaja una consigna que es me gusta el mate pero sin trabajo infantil, a la que se ha sumado chanc.org para juntar firmas, y el encuentro de ayer fue para que nos presentaran, digamos, dentro del ámbito del Congreso Nacional, tanto Senado como diputados, estas 164.000 firmas que llevan juntadas a la fecha, ¿no? Que es un respaldo social importante, y ojalá que esto nos permita avanzar y tener un proyecto en este año, ¿no? Ese es un poco el desafío. Diputada, le quiero preguntar. Sí, perdón. No, usted si quiere complete, porque yo le interrumpí. No, te decía que son proyectos, como verás, que traspasan la grieta, o sea que son de diferentes espacios políticos, y ante una problemática que tiene que ver, por supuesto, con la extrema pobreza, con una actividad que se realiza con condiciones laborales muy malas, y por eso el alto índice de trabajo infantil que tiene la producción yerbatera. Entonces, me parece una buena medida que haya un programa de trazabilidad donde podamos certificar, o sea, que la yerba, que el mate ese que tomamos todos los días, la gran mayoría de los argentinos
realmente no tenga trabajo infantil, y para eso no alcanzan las leyes laborales, las leyes punitivas. Hay que hacer otro tipo de programas para involucrar al productor, a los trabajadores y, por supuesto, al Estado, ¿no? Le quiero preguntar, porque usted también integra la Comisión de Industria y es la vicepresidenta, y en ese sentido le quería consultar cómo cree que va a incidir dos discusiones, ¿no? Por un lado, el ingreso de la tecnología de la inteligencia artificial en los puestos de trabajo, y la otra discusión que se está dando es la de la reducción de la jornada laboral y poder cumplir objetivos más que cantidad de horas dentro de una industria. Mira, son dos discusiones bien interesantes. El otro día hicimos en el Congreso una charla, un encuentro también sobre el tema de inteligencia artificial, donde debo decir, uno va aprendiendo, porque es algo, por lo menos para mí, algo nuevo. Sí, particularmente se hablaba sobre el ChatGPT, ¿no? Sí. Y bueno, nos pareció muy interesante porque hubo muchos expertos. Y primero, no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, porque no se trata más que de, digamos, que la tecnología dándonos una herramienta, y si es bien usada va a ser muy útil, o es muy útil, ¿no? Yo hacía por ahí una reflexión o una comparación de cuando yo vengo del sector de la industria en Tierra del Fuego, en lo que es la electrónica. Y también en un momento dado, por allá cerca ya del fines de los 80, todos empezábamos a hablar, ¿no?, de la inserción automática que iba a reemplazar las manos de muchas mujeres que armaban las placas de los televisores, de todos los aparatos, y parecía que, bueno, que nos quedábamos sin trabajo. Y sin embargo, a esas máquinas, a esas novedosas máquinas que nos permitían mejorar la calidad de los productos electrónicos, la verdad que también las tienen que manejar personas. Detrás de eso hay personas. Lo que pasa que hay que hacer un gran trabajo de capacitación y de adaptación al nuevo tipo de empleo. Y yo creo que la inteligencia artificial nos desafía lo mismo. O sea, las personas siempre van a estar detrás de estos grandes sistemas, estos sistemas más potentes, ¿no es cierto? Y por supuesto vamos a tener que adaptarnos a esa realidad, y en eso, bueno, los estados tienen que capacitar a su gente, capacitar con nuevas herramientas y con educación, ¿no?, sobre todo. Así que sí, hablando específicamente de lo que es el ChatGPT, por ejemplo, hay que, me parece, trabajar en algunas cuestiones, porque ahí había varios abogados, en lo que significa, digamos, una herramienta como esa, que es como un motor de búsqueda mucho más potente, que te arma cosas, pero bueno, ahí estamos utilizando contenidos que produjeron otras personas, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con los derechos de autor? Tiene que ver con el tema de la propiedad intelectual. O sea, hay un montón de cosas ahí para analizar, inclusive de lo jurídico, y la gran discusión era si eso hay que regularlo, si eso hay que darle un marco. También, mire, el otro día me explicaba un especialista en tecnología en otra entrevista, ¿no?, vinculado al ChatGPT, aplicaba a la producción industrial. En realidad, por ejemplo, ¿qué es el ChatGPT, digamos, podría, bien utilizado, acelerar procesos productivos? Porque ahí donde una persona tiene que estar, por ejemplo, no sé, para diseñar algo, un día entero, de pronto con el ChatGPT puede diseñar en un día muchas piezas distintas. Obviamente, a cuanta mayor profesionalización y mejor dominio de la herramienta, aquello que se le pide a la inteligencia artificial va a ser mejor y va a ser más creativo aún. Ahora, si yo, que no sé nada de diseño, le pido algo al ChatGPT, probablemente me salga algo más chato desde el punto de vista creativo. Pues es verdad que la inteligencia artificial viene a reemplazar de una manera muy abrumadora, porque uno lo que le parece es que la herramienta lo va a terminar dominando a uno, pero en verdad podría ser tranquilamente a la inversa si uno puede ir perfeccionándose en el dominio de la herramienta y producir más. Sí, es muy, por supuesto, sí, y es importante saber esto, decimos, qué buscamos y qué preguntamos, ¿no? Porque en función de eso, claro, tenemos mejores respuestas, ¿no? Podemos ir perfeccionando y bueno, vamos a tener que aprenderlo a utilizar, digamos, y en el buen sentido, como te decía, porque también
había unos expertos que estuvieron estudiando algunas cuestiones sobre algunas inconsistencias que tienen este tipo de sistemas y nos decían que, bueno, que no son sistemas infalibles porque justamente si no están bien hechas las preguntas, la respuesta puede ser errónea, ¿no? Claro. Entonces, y sobre todo, tener mucho cuidado con los chicos, con los jóvenes, en que no accedan a contenidos peligrosos, ¿no? Entonces, hay un libro que escribieron investigadores que lo hicieron con un libro que publicó la UBA y que es bien interesante ver cómo pueden, de la manera en que uno pregunte, te puede dar una respuesta que, por un lado, con una forma de preguntar está bloqueada y preguntando de otra manera te da y podemos acceder a contenidos peligrosos, sobre todo para la niñez y la adolescencia. Así que bueno, esas son cosas que tenemos que aprender. En conclusión, creo que en esa charla terminamos coincidiendo todos en que hay que hacer algún tipo de regulación, sobre todo por esto que te decía en un principio, que ahí hay propiedad, cosas de autor y propiedad intelectual que también hay que respetar y cuidar, ¿no? Pero bueno, es bien interesante. Y sobre todo, bueno, volviendo a una parte de tu pregunta que tiene que ver con el tema de la reducción de la jornada laboral, bueno, es una cosa que ya se ha aplicado en varios países esto, digamos, así que me parece que en cuanto a su procedencia y a países desarrollados, sobre todo por eso digo que por su procedencia no deberíamos tener discusión. El tema es cómo lo adaptamos a nuestro sistema productivo y laboral en la Argentina, ¿no? Claro. Me parece que ahí está la discusión que nos tenemos que dar y buscar esa eficiencia, ¿no? Es verdad, puede ser que sea una herramienta de mejorar la cantidad de gente que ingresa a un puesto de trabajo y también mejorar la eficiencia en la producción. Diputada, usted integra la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios y la semana pasada se volvió a dictaminar la ley de la trazabilidad de la pesca. ¿Qué tiene para contarnos? Eso, sí. Sí, bueno, es un proyecto que ya se venía charlando hace rato y por suerte sí, porque ya tuvimos algunas charlas al respecto, incluso me parece que el año pasado, y bueno, se pudo hacer un dictamen, que hay bastante coincidencia, así que el tema es que, bueno, un proyecto más que se lleva a que se puede llevar al recinto, y que ha habido bastante coincidencia entre los diferentes bloques, así que es un proyecto que está como maduro como para que lo llevemos al recinto. Creo que es un proyecto importante porque toda cuestión, bueno, lo hablaba hace un ratito con el tema de la yerba, ¿no? Toda cuestión de trazabilidad, todo sistema de trazabilidad, me parece que viene a mejorar justamente los sistemas productivos, la cuestión laboral, la cuestión de las condiciones laborales. Entonces, todo eso tiene un valor y cuando vos podés juntar esto, es todo como darle una especie de sello de calidad que también te permite mejores condiciones de comercialización. Entonces, esta cuestión de la trazabilidad ya está instalada en diferentes países y nosotros tenemos que dar ese paso para complementarnos con lo que significa la industria de la pesca y la actividad, de la pesca a nivel global. Así que eso, esperemos que cuando tengamos sesión, que eso sí viene medio complicado, esperemos que ahora que ya se cerraron las listas, podamos empezar a avanzar en algunos temas y poder llevarlo al recinto. Diputada, ya que hablaba, ¿no?, del cierre de listas, le pregunto, ¿quedó conforme? ¿Qué expectativa hay en el oficialismo, en Unión por la Patria en Tierra del Fuego? ¿Se manejan algunas encuestas? ¿Cómo es el escenario? La verdad, yo no estuve para el cierre de listas, mejor dicho, estuve, pero a la distancia un poquito en esta oportunidad por algunas cuestiones, pero sí estuve atenta, por supuesto, al proceso, que estuvo un poquito discutido ahí con el tema de quién encabeza, porque en esta lógica seguramente de los 3/3 había mucha ansiedad por ocupar el primer lugar. Nosotros, en este caso, nos corresponden 3 diputados, la renovación de 3 diputados, pero bueno, finalmente se logró integrar, digamos, a candidatos de las distintas fuerzas. Y bueno, vamos a ver cómo nos planteamos, digamos, una estrategia electoral de acá a agosto. Hubo algunas disconformidades, no voy a decir que no,
de gente que no estaba, digamos, conforme con el lugar que le tocó. Algunos salieron y entraron otros, pero bueno, hay que ponerse la camiseta de Unión por la Patria y trabajar por esa lista. Después, bueno, también referenciarse, era importante poder tener la referencia de lo que va a ser la lista, digamos, a nivel de presidencia. Así que, bueno, ya estamos listos en estos días, jueves o viernes, tenemos reuniones programadas para empezar a plantear la estrategia electoral en la provincia. Nosotros tenemos la expectativa que nos va a ir bien, sí. Porque hay varias fuerzas políticas del campo nacional y popular que han logrado, digamos, estar dentro de este frente a nivel local. Ustedes saben que no siempre los frentes nacionales se reflejan de la misma manera o con las mismas fuerzas políticas en la provincia. En esto le pregunto, porque usted dice hay 3 bancas en juego. Hoy por hoy son 2 del oficialismo y una de Juntos por el Cambio, creo. Sí. Y usted, sí, así es. Claro, en este escenario de tercios, ¿qué marca? ¿Hay alguna posibilidad de que, supongo son los libertarios de Javier Milei, ese tercer sector, tercie para llevarse una de esas bancas? Siempre que, o sea, esa posibilidad está, y de hecho tuvieron la posibilidad de ingresar 2 legisladores en lo que se refiere a la legislatura provincial de 15 bancas, ¿no? Claro. Va a depender también de quiénes sean los candidatos, quiénes son los candidatos de las otras listas. No sé si va a ser en este caso los libertarios que presentan listas, sí, o alguna otra fuerza política de construcción local, pero está la posibilidad de que esas bancas, digamos, no sean, o sea, la vez pasada, en el 2019, que es lo que se renueva ahora, sí. Las bancas se repartieron entre 3 listas, ¿no? Una era el Frente de Todos, otra fue Juntos por el Cambio, y una tercera que fue Forja, que fue claro. Solo una lista, que era la del gobierno provincial, ¿sí? Ahora tenemos una construcción diferente porque, digamos, los 4 ejecutivos, o sea, los municipales y el provincial, están dentro del mismo frente. Claro. Ojalá, es nuestra expectativa, es lo que vamos a intentar, poder conservar esas 2 bancas. Ahora hay un cambio en el sentido de que ya se incorpora el Partido Renovador, que no formaba parte en el 2019 de ese frente local. Ahora está también el Partido Renovador, así que bueno, es una construcción diferente, así que vamos a apostar a poder conservar esas 2 bancas, pero bueno, tenemos el componente nuevo del Partido Libertario, que en Tierra del Fuego se llama Republicanos, que puede llegar a tener un resultado similar al que tuvo en la elección provincial. También entraron otras fuerzas políticas, ¿no? que son, como te decía, locales, que también incluyeron legisladores en las bancas, así que hay como 5 o 6 partidos representados en la legislatura provincial, y uno piensa que por ahí puede ser una situación que se asimile a la elección de diputados y haya otro tipo de reparto en quienes acceden a esas 3 bancas que ponen en juego Tierra del Fuego. No tenemos en este caso elección a senador nosotros porque nos toca recién en el 2025. Claro. Diputada Yudrovic, gracias por este contacto, ¿eh? A ustedes, que tengan buenas tardes. Chau, que tengan buenas tardes, hasta luego. Mauri, vamos a seguir hablando de este tema que conversábamos recién con la diputada sobre la trazabilidad de la pesca. Sí, es uno de los proyectos que se dictaminó la semana pasada. En realidad ya tenía dictamen hace unos meses, pero había perdido estado parlamentario, y antes de la visita del jefe de gabinete, Agustín Rossi, se reunió la Comisión de Intereses Marítimos y Asuntos Pesqueros para volver a dar dictamen y dejarlo listo, como decía recién la diputada Petrovich, este proyecto para tratar cuando haya una sesión. No sabemos cuándo va a ser. Por lo pronto acá se mostró un acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Decíamos, el proyecto prevé crear un sistema único de trazabilidad de la pesca y la acuicultura. O sea, la posibilidad de tener un sistema que de alguna manera interprete, o por lo menos identifique, todo el proceso desde que se pesca el pez, se lo mata, una vez que sale del agua sale muerto, aviso, ahí especialmente se certifica y ahí se puede vender. Se puede vender al mercado interno, se puede vender a la exportación. Si no hay un sistema que certifique todo ese proceso, el pescado vale menos. Entonces la idea justamente es tener un proceso de trazabilidad. Se tomaron como base los proyectos del diputado del Frente de Todos, Carlos Selva, diputado de Mercedes, y la diputada de la UCR, Jimena García. Vamos a ver un poquito de qué se trata. La trazabilidad
insisto, un proyecto que la semana pasada la Comisión de Intereses Marítimos y Asuntos Fluviales tuvo que volver a reunirse, la preside la diputada Mariana Zubik de la Coalición Cívica. Los diputados ya habían emitido el dictamen en noviembre, pero como por Estado parlamentario tuvieron que volver a dictaminarlo. Esto es una cosa bastante curiosa porque se supone que todas las fuerzas políticas están de acuerdo, pero no se sesiona. Por eso a veces que las sesiones tengan que tener temas rimbombantes o por lo menos mediáticos, tiene esto, ¿no? De que los que no son por ahí de tanta atracción, pero son muy importantes, quedan un poco desplazados. Trazabilidad. Pregunto, cantando ya que a ver. Digo, vos que estás en esto de la estoy gimnasia yo? Parlamentaria todos los días. Porque en la pesca tendrías que estar vos. Por los pasillos, sí, Balcarce tiene papa, no tiene, claro, no tiene Mar del Plata, pesquera. Digamos, ¿no? ¿Qué tema importante hay hoy que sea gancho? No, que vos decís un tema rimbombante que dijiste vos. ¿Qué tema hay que no hay. Claro. Por lo tanto, pero es absurdo, sí, estoy en contra de ese razonamiento, de que tiene que haber un tema. No, yo también estoy en contra. Para que en pasos perdidos los periodistas nacidos en la ciudad de Buenos Aires se exciten un poco y si no, no se puede sesionar. Porque en este caso es un tema, ya vamos a ver los números, importantísimos. Es una locura la cantidad de miles de millones de dólares. Acuicultura. ¿Cómo? No voy a rápido. decir despacio porque si no me sale mal. Trazabilidad de la pesca y la acuicultura. Bueno, decíamos, ¿qué es la trazabilidad? La capacidad de acceder a la información relacionada a un producto de la pesca y la acuicultura a lo largo de todo su ciclo de vida. Captura, crianza, desembarca, transformación, distribución y comercialización. O sea, eso que te vas a comer, cómo fue su vida. Desde que estaba nadando en el mar hasta que vino alguien, lo capturó, se lo llevó. Ahí tuvo una serie de procesos bromatológicos seguramente para que pueda estar en buen estado. ¿Y por qué es importante que sobre otros alimentos también tenemos trazabilidad? Sí, lo que pasa es que acá es más caro, obviamente, porque tenés que tener trazabilidad. Pero sobre una vaca, por ejemplo. Sí, obviamente, en el momento que la marcás lo tenés. Lo que pasa es que acá es más caro porque, obviamente, pescar es más caro, el proceso de pesca es más caro, pero también es un negocio millonario la exportación. Claro. Argentina se pierde una fortuna por la cantidad de mar que tiene y lo poco que exporta. Y Fredes mira con una cara como diciendo si lo sabré yo, que soy marplatense, o no. Y porque está caro todo lo que es, porque me llama la atención. Otra vez estuve el fin de semana, anchoita, lo que es sardina, lo que es... Yo estoy hablando de un tema de comercio internacional y vos me decís la picada que te hiciste. Y porque el comercio me recontra desilusioné. Son marplatenses para los feriados, si vos industria pesquera lo podés vender más caro en el exterior, obviamente que en el mercado local te afecta. Y como es que ojalá pasara eso. No se exporta muy poco, se tendría que exportar más. Pero se exporta muy poco. De hecho. ¿Pero se exporta, de hecho. Se exporta poco para lo que tenemos del litoral marítimo. No va al mercado local, no va al mercado local. El mercado local consume muy poco. Consume Además, poco y nada. Tiene poco lobby porque consume poco. Entonces, tampoco nadie se pone a decir cuidemos el precio del pescado porque no mueve mucho la aguja. Bueno, todo eso es un problema, justamente. El objetivo, decíamos, garantizar la legalidad de las capturas. Legalidad de las capturas. O sea, hay capturas ilegales. De hecho, lo sabe también el señor marplatense que si uno va a los puertos, está la venta legal y también hay siempre gente alrededor vendiendo, mirá. En la venta legal y sí, pero está bien. Tampoco... No, ¿cómo está bien? Es ilegal, ¿qué estás diciendo? Sí, no, es ilegal, pero... Bueno, basta. No, pero... Demasiado marplatense. Digo, uno conoce a uno que trabaja en una fábrica de pescado o algo, que por ahí algún excedente se lo da. Esta ley está para que esto no pase. Te aviso, digo, por si querés empezar a respetar la hora que está en proceso de tratamiento. Esa economía marginal que también un poco no la podés matar. Bueno, por ahí el costo de la certificación podemos hablar ahí, pero está bueno que se certifique, ¿no? En este caso, las capturas, producciones, el cumplimiento de las normas de inocuidad, calidad, sostenibilidad de la producción y acceso a la información trazada. Es probable que mucha gente de bajos recursos coma ese pescado que vos decís. Ahora, donde salís de esa situación y ni hablar en el mercado externo, no te lo va a comprar nadie. Entonces, es una cantidad de dinero enorme que te perdés por no tener la trazabilidad. Sigamos un poco para conocer... Pero si la trazabilidad te encarece las cosas a un punto incomparable, o sea, digo, no me mires así como decís, o sea, que está muy buena la placa, muy bueno el proyecto, todo lo que vos quieras, pero que se nos va... Sin trazabilidad, no exportás, Fredes. Claro. Imagínate si nosotros, con tu criterio, no podemos exportar nada, ni lo que estamos exportando ahora. No digo, pero no hacerle tampoco una trazabilidad muy exigente, algo que sea imposible, que te aumente el costo y que vos después no lo puedas comercializar en tal caso podría medir el costo de la trazabilidad, pero la no trazabilidad no tiene productos de calidad. No. Bueno, ese es marplatense, aviso, conoce muy bien el mercado, entonces debe conocer gente que, obviamente que pasan esas cosas, no nos vamos a engañar, es obvio lo que dice Leo, es cierto, si vos vas al puerto, alrededor hay gente que toma desechos del pescado,
los lava, los produce bien, No, o por pero lo no menos. necesariamente desechos. Bueno, es pescado casi, que... un poco menos. No, pero tampoco, ¿eh? No es tan así. No es tan así. Un día vamos a ir. O sea, yo he ido, pero voy a los restaurantes, digamos. Cerca, Me quedo vamos ahí. a ir a la digamos. zona del Y Cerrillo. zona de la restaurantes. acuicultura. La agricultura es el manejo que tenés del pescado. No solo la pesca, sino el manejo, ¿no? O sea, No, eso es lo que yo te contaba la otra vez. ¿Te acordás cuando fui al Paraná? Cuando fui al Paraná con esta esperanza de la boga, el surubí, que en un par de restaurantes me decían, no tenemos. Y cuando fui a otro me dijo, el que está diciendo que en esta época tiene tal pescado es porque es de Te está criadero. mintiendo. Claro, es de criadero. No es recién sacadito no del estaría Paraná. certificado. ¿Entendés? ¿Por qué? Entonces, la Porque acuicultura estaba está el río bajo. El criadero. Eso es porque está el río bajo, ¿no? Claro. Y lo mismo o sea, yo como está pienso río con bajo. lo que se comenta, por ejemplo, con el salmón y todo. Bueno, ahora no hay ni salmón acá, pero que le daban muchos antibióticos, ¿se acuerdan? Para hacerlos Sí, crecer también. a los animales. Todo Para que eso- crezcan más rápido. Todo Sean eso más carnosos. todo eso justamente con una certificación se controlaría. Bueno, Argentina tiene un litoral marítimo de 5.000 kilómetros y las principales capturas son merluza, estamos hablando de captura de mar, se van a Ay, qué enojar. rico todo esto. Merluza, langostino y calamar. Hay un crecimiento del langostino y de la merluza y un retroceso del calamar. Ahí está mal, dice calamar 2 veces. Hay un retroceso, o sea, el calamar aparentemente está cayendo bastante porque hay menos consumo. Aunque hay muchas dudas, claro, muchas dudas sobre la veracidad de las cifras. Si no hay ¿De quién trazabilidad, sí. no sabemos de qué estamos hablando. O sea, estos son datos que surgieron de las reuniones de comisión, pero no sabemos realmente la veracidad porque... ¿Vos sos bueno para la pesca? No, vos sabés que me aburría muchísimo. Ay, a mí Con todo también, me respeto, parece un a toda la embole. gente. A mí también, Me llevaron un par de veces también. ahí a Santa Clara, A Mar Chiquita se va mucho, Mar Chiquita es la capital de la pesca. Porque es Hay agua gente que dulce. es buena, viste, te acompaña. Ay, qué No, es una No, no. tampoco digamos así, porque hay gente que lo disfruta. Bueno, estamos y hablando tenés por que- nosotros, sino Claro, que vengan es una otros a hacer el opinión programa personal. y otros dirán, está qué bien, bueno pero lo que hacen ustedes. fomentemos la Estamos actividad nosotros acá. también. Si alguien de nuestros Bueno. amigos de técnica, a ¿Alguno de Gonza ustedes Nemoy, a pesca? alguno le gusta la pesca, que dé el De todas testimonio. maneras, por si hay algún distraído, la pesca deportiva no es lo mismo que la pesca de consumo, que es con red, digo, porque Claro. siempre hay alguno que Igual está un poquito nosotros también distraído. ¿no? pescamos. ¿Eh? Noticias. Ah, mirá vos, che. ¿Te las comés Claro. también? Se consumen. Se consume. No se voy a consume. decir, ¿no? Pero algún compañero de técnica dice que le gusta o sea, ha pescado alguna especie en particular. ¿Algún compañero de técnica dice sobre mí? No, sobre él. De él. Sí. Ah, Y he pescado algún. tipo un bagre. Bueno, usted lo dijo. Usted lo dijo. Bueno, Bueno, sigamos, entre porque la verdad fantasmas sí, no nos vamos a vamos con la casar. placa Claro, siguiente, claro. por favor. Bueno, justamente, la mayor cantidad de producción se exporta porque el consumo local, que es lo que se enoja a Fredes, es muy bajo. 9 kilos cuando el promedio mundial es 20. Es una locura. ¿Vos te enojás por eso? No, yo no me enojo. Ah, no se enojó, ¿eh? Bueno, pero ¿por qué? El único que hace es pedir feriado, vos en vez de pedir que la gente consuma pescado. Lo dije, pero miremos la cinta. Bueno, el en el escribano. feriado de Semana Santa se consume Claro. pescado. Bueno, Y pero- ahí se zarpan con el precio. Comemos Sí, muy claro. poco pescado cuando tenemos 5.000 kilómetros de costa. Es Pero una ¿por qué locura. Es muy caro. Es caro, Mauri, es caro. Ya a sé dos que es cuadras del caro, puerto de Mar no del te Plata enojes es caro. conmigo. También la carne también es cara. No, pero el Sí. La pescado carne está también más es cara. caro Pero el que la pescado carne. está más caro. Bueno, de pero todas por- Hoy maneras- compré pechugas de pollo, te aviso, Mm. carísimas. No sé, Bueno, Sí, ahí te están das caros, cuenta. están- bueno, la pechuga En está bien que realidad es el no corte tiene más que caro, ver, pero- no tiene que ver, yo sé que te van a decir, no, los dos juntos, no tiene que ver con el precio. Nunca se no consumió tiene que ver mucho, con el precio. Claro, una cuestión ni cultural. siquiera cuando ha sido menos caro o más caro como ahora. Hoy se consume Cultural. menos carne porque es cara, eso es cierto. Pero en algún momento la carne llegó a ser 60, 70 kilos por Es persona verdad por eso año, que es vos una decís, locura. porque a veces también sube mucho el precio de la carne y sin embargo vos La te das un gente gustito. sigue- En cambio, el precio del pescado decís, bueno, la verdad, No como. Bueno, No y la como. exportación, vamos a la placa anterior, no la le importó exportación. nada lo que dije. No, La no exportación- terminó porque estabas terminando de decir la frase y siguió No, está hablando. bien, marca el No ritmo. sabe lo que... ¿Qué dijo Meli recién? Dijo que la gente compra carne aunque suba el precio, en cambio eso no pasa con el pescado. Para que veas que te escuché. Salvo con ella, que todos los días compra salmón, les aviso por si no la escucharon, No. y en los cortes se queja por el precio del salmón. Imposible, Bueno, imposible. la exportación es poca también. O sea, exportamos poco, comemos poco pescado, tenemos 5.000 kilómetros de mar y no aprovechamos. Y no estamos hablando ni siquiera del río. ¿Y por que qué es lo sería bueno exportar más pescado, decís porque vos? tendríamos muchísimo más dólares de los que tenemos. O sea, Argentina se pierde una cantidad enorme de dólares
por exportar poco pescado. ¿Y por qué se exporta poco pescado? Se exporta poco porque la actividad es precaria, justamente porque ni siquiera está certificada. Y porque Si te no juegan en la exportás, milla 200, si no 201 certificás, y te No, sacan porque todo. por ahí para exportar necesitas necesitas dinero. otras certificaciones también. Sí, necesitas dinero, es caro, necesitas barcos, necesitas empresas que se dedican a la pesca. Claro. Es el principal negocio del mundo, dicen la pesca, mucho más que inclusive ¿En negocios serio? ilegales. Sí, sí, ¿Más que el fútbol? más que los negocios ilegales. Pero además, diría. si te lo pescan en la milla 200, 201 o aún adentro del territorio nuestro y te lo procesan, te lo pescan y te lo procesan en buque factoría, no tenés ganancia. Bueno, te lo vienen a pero bajar ahí al me estás puerto. hablando, vos me estás hablando de un delito al derecho Sí, internacional pero el que hace delito otro juega, país. Pero el delito Ahora, juega, el porque problema somos un país débil en controles es también. verdad lo que decís, pero también Es es cierto verdad. que de la milla 0 a la 200 tampoco tenemos una actividad fuerte de pesca. Es cierto Porque que no hay infraestructura. Bueno, obviamente, ese es un Porque problema. no hay inversión es un tampoco problema, en no hay actividad. inversión, lo que es un enorme negocio que nos perdemos. No hay Si ni siquiera facilidades tenemos para- ley de trazabilidad, ese negocio no puede ni arrancar. Porque ¿qué vas a ir a pescar? Lo que después no podés tener un sistema de trazabilidad, lo que después no podés certificar. Por lo tanto, esta ley un poco busca eso. Sigamos porque me parece que hay más datos todavía. A la miércoles. Y el sistema de trazabilidad requerirá información sobre captura y crianza, pedirá identificación de cada lote de producción, embarcación pesquera, permiso de pesca, o sea, si fuiste a pescar, ¿quién te dio el permiso? Código FAO, o sea, de la Federación Internacional de Alimentación, fecha y localización geográfica, dónde pescaste, porque por ahí había un derrame en ese momento, no podías pescar Claro. y vos tenés que mostrar, y también el arte de pesca, o sea, la forma que usaste de pescar. Todo eso tenés que demostrarlo para que te certifiquen lo que pescaste y ese pescado, que obviamente si está certificado va a tener un trámite, un timbreo más y va a ser un poquito más caro, pero va a ser el pescado que vos podés comer y sobre todas las cosas que podés vender al mundo. Esta es la idea de este proyecto. No sé si logré entusiasmarlos, pero bueno, fue un poco la idea, ¿no? Sí, bueno. sí, no, a mí Está, sí a mí me porque interesa. tenés como una cosa así de Una mucho garantía. ímpetu. Claro. Seguimos. Información, más información. Fecha de desembarco, volúmenes por especie y número de ejemplares, proveedores y destinatarios, información al consumidor, denominación comercial, nombre científico, zona geográfica de captura y método de producción, transformación realizada sobre el espécimen, fecha de caducidad, alérgenos y o intolerancia. Toda esa información tiene que tener el pescado una vez que lo vas a capturar. A vender. A vender, exactamente. Otras disposiciones: se debería implementar el sistema de los 2 años, a los 2 años de reglamentación de la ley, o sea, no es inmediato. Y sí. O sea, toda esa actividad que decía Leo que todavía consume en los alrededores del puerto puede tener 2 años más. Sí. Y habrá un año más que los operadores, para que los operadores terminen de registrarse. Eso es un poquito lo que es con esta ley. Ahí está. Otras disposiciones: productos importados que ingresen al país cumplirán todas las normas de comercialización y la información estará disponible en un sitio oficial de Internet de acceso público, sin prejuicio del resguardo del secreto industrial y comercial. Obviamente, si tenés algún secreto profesional, lo podés guardar, pero la información es pública. O sea, vos vas a comer un pescado, la del salmón de Meli, ¿y dónde Sí. lo pescaron? A ver, Claro. mira ahí y sabe dónde lo Pero pescaron. ¿dónde? Mira, qué sé yo, va a pescadería colegiales, ¿no? Ve el salmón en la góndola ahí y que No, que pero le te Bueno, viene pero vas a tener, al envasado. tener la certificación, claro. Sí. vas a tener la posibilidad de... Atendé saber- tranquilo, ¿eh? Sí, sí. No, entendés, no, miré un poquito cómo estaba el tema de las placas. El tema del clima está claro, hablando. claro. muy Eso bien. no me deja pasar ¿Cuánto una. hace? También, bueno, son infracciones no registrarse en el sistema. O sea, obviamente, si no te registrás, vas a tener una infracción, omitir la información, brindar datos falsos o incompletos, introducir en la cadena comercial productos no trazados. ¿Y se Esto- sabe más o menos por dónde van las multas, si son económicas? No, si eso lo son definirá la decomiso autoridad de mercadería, aplicación. porque- Ahí está, mirá, justamente. Ahí está, lo habías justamente. plasmado en la. en la Apercibimiento, siguiente placa. multa, pero no sabemos cuánto. Vos preguntaste cuánto va a ser la multa. No, ¿cuánto? ¿De qué Yo no tipo? te puedo Pero decir bueno. cuánto va a ser la multa. No, porque eso. Yo te puedo decir que va a haber multa. De hecho, últimamente en lo que es legislación se utilizan unidades fijas que tienen que ver con alguna cuestión. Pero no es el caso. Claro. No, Yo la te- que vos sea preguntaste la económica, multa, sí, te digo, la autoridad de aplicación Claro. definirá las multas, sobre todo porque no sabemos cuándo se va a aprobar esta ley. Claro, ¿no? claro. Tuvieron Se va que a aprobarla, aprobar. dictaminarla 2 veces. Suspensión de la inscripción en 1 año, o sea, si vos no estás... Con eso ya, más que estar pensando en sanciones grandes, que vos te dediques a la pesca y que durante 1 año suspendan el- no puedas laburar Claro. porque no certificaste una producción, claramente vas a certificar la producción siguiente. Sí, sí. Cancelación de la inscripción y la suspensión o cancelación de la inscripción en el registro implicará el cese de actividades o Claro. clausura de establecimiento. O sea,
básicamente, Fredes, usted pescó esto, lo vendió, no lo certificó, durante un año no va a poder ejercer la actividad, va a tener una multa, lo vas a tener que hacer. Si hay control, lo vas a tener que certificar, claramente. Es muy difícil, se me ocurre, exportar sin esta ley. Exacto. Porque una cosa es que... Te van a pedir En el mercado interno control. por ahí encontrás algún vericueto, pero... Claro, porque ¿cómo haces para...? Yo imagino el que te va a comprar, o sea, el país que te va a comprar dice, mira, ni siquiera tienen una legislación para certificar lo que producen. Por lo tanto, en definitiva, no le podemos comprar. Después está el control que pueda tener cada país en el embarque, ¿no? Pero me parece que sin esta ley, la posibilidad de aumentar las exportaciones, la pesca, la minería, son sectores totalmente desperdiciados por Argentina. Cuando nos quedamos sin dólares porque no llueve, entre otras cosas, es porque no tenemos otros sectores que exportar. Bueno, la pesca sería uno, ¿no? Claro. Sí, sí. Yo me quedo pensando eso, que, o sea, a la hora del que es el comercio internacional, a donde obviamente el pescado en el mundo es muy valorado, el pescado argentino en el mundo es muy valorado por las particularidades que tiene nuestro mar y por el tipo de alimentación. También lo otro, vinculado a la pesca, es la contaminación, ¿no? Todos los residuos que se producen como resultado de esta actividad, que va a tener que controlarse en ese sentido. Bueno, ¿dónde estuviste pescando vos? En tal lugar. Bueno, mira, acá ¿con qué pescaste? Con tal cosa. Bueno, claro, eso ahí se encontró de ahí también. Hablábamos de localización geográfica y arte de pesca. Claro. Que tienen que identificar dónde pescaste, Porque nos cómo. explicaban, ¿te acordás? No nosotros, pero en la comisión explicaban que según eso, ¿no? ¿Qué arte de pesca se usa? O qué herramienta de pesca, no, herramienta no sería, qué maniobra usan. A veces lo usan con algunos materiales que son de plástico y va generando mucha intoxicación en los mismos animales. Claro, las empresas de pesca grandes justamente tienen concesiones para operar en el mar argentino y tienen que cumplir algunas de las indicaciones previas como parte de una concesión, pero obviamente hay empresas por ahí chicas que no tienen el control que tendrían que tener y lo que pescan después se tiene que controlar. Claro. ¿No? Porque por ahí una de esas empresas muestran hacer lo correcto, pero después no sabes cómo comercializan lo que pescaron. Claro, exactamente. Sí, y esto tiene dictamen. Esto tiene dictamen, ya lo tuvo en noviembre, volvió a tenerlo la semana pasada y está listo para el recinto, o sea, para que se abra el recinto y se apruebe. Las otras leyes que vos decías que podrían estar incluidas en una sesión especial era la ley Nicolás y la de las producciones orgánicas. Y después hay una ley que pidieron todos los bloques desesperadamente, que es la ley que de alguna manera permite refinanciar las deudas que tienen municipios con el ENOSA por obras hidráulicas realizadas en los 90 y pagadas en dólares que los municipios no pagaron y lo que hacen es refinanciar esa deuda. Sobre todo todos la los bloques provincia de políticos... Córdoba. ¿Cómo? Sobre todo la provincia de Córdoba, Toda la que provincia de Córdoba tiene muchos municipios de ese volumen. Entonces Córdoba está muy insistidor con ese proyecto. Es el bloque que de alguna manera habilita el quórum de las sesiones, también si no hubiera acuerdo entre oficialismo y oposición, así que teniendo en cuenta ese dato se podría llegar a una sesión, pero todo está muy difícil. Hay que ver ahora esta semana posterior a lo que fue el cierre de listas y antes de lo que siempre es esta baja de la actividad en las vacaciones de invierno. Me gustaría que plantearan alguna sesión antes de las elecciones, para que no sean estas sesiones de noviembre. Hablo antes de agosto y también antes de octubre, para que no tengamos en noviembre que tener una sesión con 200.000 temas. En teoría... Pero me da la sensación de que vamos camino a eso. En teoría tiene que venir en junio, en agosto tendría que venir el jefe de gabinete. El candidato a vicepresidente de la Nación. Claro, pero cae muy... Si el candidato a vicepresidente vendrá antes o después de las elecciones, que son el 13 de agosto, si pedirá licencia para hacer campaña, hay que ver ese escenario. Esta semana la única, estaba viendo esto, ¿no? La única actividad que tenemos es la de la Comisión de Población y Desarrollo Humano. Sí, con proyecto de declaración y resolución, creo que es el jueves a las 13 horas que está esta comisión citada. La comisión de juicio político estaba prevista para hoy martes, pero se pasó para la semana que viene. Hablan del jueves 6, que es la fecha límite para la cual debería responder, si quiere responder, en la requisitoria el juez de la Corte, Juan Carlos Maqueda, acusado por el desmanejo de la obra social. Sí. Bueno, vamos a la pausa, ¿les parece bien? ¿Están de acuerdo, no? Estoy de acuerdo. Menos mal. Ahí venimos.
tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Este problema, como el problema de los alquileres, son dos temas que afectan a una cantidad muy importante de gente, sobre todo de clase media baja, que está atravesando una situación compleja, así que tenemos que avanzar rápidamente. No entro a juzgar esto de la conveniencia económica, no, los propietarios, ante la posibilidad de no poder hacer ajuste de alquileres, no ponen en oferta los departamentos, las viviendas. Y tenemos que ver una forma, en mi modesta opinión, creo que si libráramos al acuerdo de partes, el tema se podría llegar a arreglar. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en DTV El Resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de TV. Que es importante que haya una advertencia de quienes usamos, porque esto se usa no solamente los niños y jóvenes, sino también los adultos, quienes estemos interesados en usar este tipo de herramientas, el famoso chat GPT. O sea, sepamos y estemos advertidos los usuarios, claro, como una cuestión de consumo más, de que esto no es real. Argentina es uno de los países suscriptores y promotores de lo que es el Acuerdo de Escazú en materia justamente de ambiente y que tiene tres pilares básicos: el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. Cada vez vemos más una necesidad de que se establezca una justicia especializada. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Bienvenidos a Mundo Villa, el programa periodístico de los barrios de la ciudad, del conurbano y de todo el país. En Hielo, por ejemplo, que es Centro de Vaca Muerta, hay una vivienda, un dormitorio, sale hasta 140.000 pesos un alquiler, ¿no? Una cosa que es inviable para que, inclusive para un policía, para un docente o para aquellos que prestan servicios, los distintos servicios del Estado, y realmente se complica, y en las villas terminan siendo tomas muchas veces porque no hay acceso o no hay acceso a terrenos o a vivienda. Si bien yo nací acá, viajé siempre a Jujuy, que tengo tíos, familiares. A Bolivia recién viajé en el 2017 yo, porque no tengo familia allá. O que familia que hoy en día no sé, porque capaz que tengo, pero... Están todos acá, digamos. Y de Jujuy para acá, sí. Okay. Mundo Villa, martes, 23 horas.
sería una próxima sesión? Esa es la pregunta. ¿Algún momento se había especulado para este miércoles? Germán Martínez tenía ganas, lo dijo en este programa. Pero bueno, depende de la voluntad que tengan sobre todo las autoridades de los bloques, porque los proyectos que están pendientes, como el que recién mencionamos de trazabilidad de la pesca, tienen respaldo de todas las bancadas, o sea que no hace falta que tengan los 257, pueden faltar 30 o 40 que la sesión se pueda hacer igual. No, el tema es que haya voluntad. Sí, está bueno lo que vos decís, entonces van a venir un puchito de un bloque, un puchito del otro bloque, y aunque falten no importa porque construimos los 129, pero vos pensás que tenés cuestiones políticas de fondo que siempre surgen, entonces que eso no se puede esa sesionar. parte de la sesión también la tenés que ver. O sea, si vos me decís, vienen por el proyecto de acuerdo y nada más, sí, pero te van a venir por inflación, te van a venir por yo estoy en una los casos de cruzada algunas provincias. Yo estoy en una cruzada porque las sesiones tengan los temas que trabajan los diputados en comisiones, así se puede legislar. Y que de alguna manera la parte teatral sea aledaña. Si la parte teatral es central, no se va a sesionar nunca. De hecho, desde el año pasado, después de la pandemia, se empezó con esto de que lo que vos llamás parte teatral, digo, y coincido. Necesaria igual, coincido, pero teatral. Con eso, necesaria, se empezó a segmentar entre el tratamiento de los proyectos de ley. Entonces era un poquito al principio, un poquito después de tratar una ley y otro poquito... Cuestión de privilegio. Claro, en un tercer tramo. Pero no pueden estar exentas, entonces vos en eso se te va un poco la discusión. Pero si de vas a priorizar, o no. Bueno, si la discusión de la sesión depende del escenario político, si está tenso o no, no vas a sesionar nunca y pasan estos papelones innecesarios, como que la Comisión de Intereses Marítimos haya tenido que reunirse 2 veces cuando ya había dictaminado un tema porque el recinto no lo trató y la comisión sí había funcionado. ¿Puedo interrumpir su debate? Sí, porque tenemos un próximo invitado. Y no quiero que se lo pierdan, porque por ahí se quedan enganchados con la charla. Después seguimos. Y nos vamos a ir a Mendoza. Sí. Vamos. El diputado Eber Pérez Plaza. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? ¿Cómo les va a ustedes? ¿Todo bien? Perfecto, muy bien. ¿Y usted quedó elegido en Mendoza como diputado y también como diputado del Parlasur? Sí, así es. La verdad que estamos muy contentos y, bueno, corriendo por una agenda muy activa que ya comenzó. Voy a acompañar a la lista del presidente Sergio Massa como parlamentario en primer término por una banca en el Parlasur. Así que, bueno, tenemos el enorme desafío de una campaña, ¿no? ¿Diputado? ¿Cómo es la distribución de diputados en el Parlasur? ¿Qué cantidad va? ¿Cómo es eso? Son 43 parlamentarios que se trabajan desde ahí y en lo particular nosotros va uno por provincia, a Mendoza va un parlamentario, así que bueno, estamos compitiendo por esa banca, más allá también de que en la lista que hemos presentado también va gente de nuestra entera confianza y nuestro equipo de trabajo como segunda diputada nacional. Y en primer término va un amigo que estamos trabajando juntos desde hace un tiempo, que es José Luis Ramón, ustedes lo recordarán. Sí. Así que... ¿Vuelve acá al Congreso? Va una interna. Le hizo interna a Eber. No. Ah, vos estás con Ramón. Estamos con Ramón. Vos estás con Ramón, perdón, sí, me equivoqué. Claro, vos estás con Ramón y vas a una interna. Vamos junto a José Luis Ramón. Él con primer término como diputado de la Nación y yo en primer término como parlamentario del Parlasur. Así sería la fórmula, acompañando al presidente Sergio Massa y Martina Corbalán acompañando en el lugar femenino a José Luis Ramón en su segundo término, ¿verdad? Espérate que no entiendo algo, porque son 43 parlamentarios que va uno por provincia y va un representativo de la segunda fuerza. No, hay una lista general de todo el país y después por provincia, creo. Sí, así es. Es un desafío importante, digamos, llegar a esto, pero la verdad que ustedes saben que, bueno, yo como vicepresidente del Mercosur y siempre tratando de defender que el comercio fluya de la mejor manera posible, apenas tuve la propuesta, por supuesto que accedí porque creo que es importante poder contribuir desde ese otro lugar y por supuesto seguir construyendo desde la política una campaña más, nos hace muy bien, es lo que nos gusta hacer y es a lo que nos estamos preparando para esta y por supuesto para muchas campañas más. Yo a mis 33 años voy a estar finalizando mi mandato en el Congreso de la Nación y la verdad que lejos de irme a mi casa
me da un impulso para seguir trabajando por lo que creemos. Mi desafío es provincial y después nacional de vuelta. Diputado, y abriendo el abanico para que la mayor cantidad de dirigentes puedan acceder a lugares de decisiones de poder. Diputado, en alguna oportunidad usted se fue hasta Brasil por su cuenta para ver cómo estaba el comercio bilateral y en ese momento identificó que había muchas trabas burocráticas que estaban impidiendo que muchos productos de Argentina ingresen a Brasil. ¿Cómo está esta situación? No, está fluyendo, poco a poco fue mejorando. Lo que había eran inconvenientes desde el lado de Argentina y desde el lado de Brasil por la pandemia, que fueron personas que fallecieron y no fueron reemplazadas en su lugar. Entonces, naturalmente, estaban sobrecargadas las actividades sobre los pocos funcionarios que quedaban. Eso se revertió a través de una gestión que hicimos y tuvimos una reunión con el presidente Jair Bolsonaro y su equipo de trabajo. Se logró revertir esa situación. Hoy día tenemos un inconveniente de atrasos con temas de importación a través de las demoras que tiene el sistema de CIRA, que también estamos trabajando para que el comercio fluya de la mejor manera, porque los productos perecederos que ingresan desde Brasil, desde Chile, desde Bolivia, contribuyen a tener un equilibrio en los precios de nuestros mercados concentradores, y por eso es importante que no tengamos estos desabastecimientos, como son productos fuera de estación que nosotros recibimos en Argentina, como es el caso de mango, papaya, jengibre, cúrcuma, palta, banana, entre otros productos uva, perdón, me estaba olvidando de la uva, que justamente es algo anecdótico. ¿Y con qué tiene que ver el problema de importación que se registra? A ver, ¿nos puede explicar? Sí, claro. Hoy día el sistema de importación cambió de CINI a CIRA hace un par de meses, y esto no se puede ingresar mercadería sin la aprobación de estas CIRAs que lo emite el Ministerio de Economía. Entonces ahí se generan unos inconvenientes de atraso. Cada CIRA es observada por el Ministerio de Economía y bueno, la van procesando de forma manual, más allá de tener digitalizado gran parte, y existen demoras, no tan solo en productos perecederos, sino también en algunos artículos de exportación como maquinarias agrícolas, también para tratar de cuidar el tema de los dólares. Pero en este caso, en los productos perecederos, entendemos nosotros que tienen que tener, por dos cuestiones básicas. Uno, porque son productos que no pueden esperar por sus contratos comerciales que tiene Argentina y que tiene que abastecer. Acuérdense que, por ejemplo, la palta hoy día es uno de los artículos que se consume todo el año, y en gran parte de distintas cadenas de supermercados y de cadenas comerciales de comida se utiliza mucho durante todo el año. Entonces hay contratos que tienen que respetarse, y estas demoras a veces terminan teniendo vaivenes, y simplemente cuando en el mercado se regula por oferta y demanda y empieza a faltar un producto, automáticamente sube el precio. Esto es lo que hace, y por eso lo pongo sobre la agenda, siendo una crítica constructiva que ya la venimos trabajando y que ya se viene resolviendo, pero bueno, la verdad es que debería ser un poco más fluida para que no se tengan que sufrir estas demoras, que lo que hacen es que justamente el otro día, como anécdota, me contaban: Ever, por favor, nosotros vendemos uva en fresco, se nos va a hacer vino arriba de los camiones porque están esperando. Claro. ¿Y cuánto llegan a esperar los productos en los camiones? ¿Cuánto tiempo terminan ahí? Mire, la verdad es que no deberían cargar sin tener aprobado las CIRA, pero muchas veces por una cuestión de distancia la gente se arriesga a pensar de que mientras van en camino te van a aprobar las CIRA, y no sucede, y llegan a frontera, hacen la aduana como corresponde y no tienen debidamente aprobada la CIRA, entonces tienen que esperar hasta que el sistema impacte y de ahí puedan pasar. Y ahí se generan inconvenientes. Pero el sector privado lo hace bajo su responsabilidad de riesgo, porque entiende y sabe que primero tiene que esperar que se apruebe para poder salir. Pero justamente estamos trabajando en esto, y los reclamos que venimos realizando son valederos, y el Ministerio de Economía está trabajando en el tema. Pero bueno, siempre me gusta decir lo bueno y las cosas que tenemos que mejorar para ser constructivos. Y yo creo que justamente como vicepresidente del Mercosur, estoy en el deber y en la obligación de poder asistir y llevar los reclamos que el sector nos demanda para que el mercado común del sur fluya de la mejor manera posible. Y más aún siendo candidato por el Parlasur, que ni más ni menos tiene que ver también con contribuir, no tan solo con los derechos humanos, sino que
hacer cumplir que los acuerdos internacionales se lleven de la mejor manera posible. Diputado, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Le consulto sobre la agenda parlamentaria, ¿cómo anda? Lo que viene, lo que quedó, ¿qué expectativas tiene usted? ¿Qué proyecto tiene como prioritario? Un poco nos está hablando de por dónde va su agenda particular, pero ¿cómo ve el panorama para las próximas semanas o los próximos meses? Mire, yo en lo particular estoy cargado de ilusiones con que los proyectos que tienen que ver con sustitución de importaciones, como por ejemplo el de fertilizante, sea una realidad no tan solo para cuidar el medio ambiente, sino para desarrollar una industria y, por supuesto, cuidar la reserva en dólares que necesitamos, que hoy día Argentina necesita, incentivando una nueva industria, que es la industria de los biofertilizantes, porque creo que no tan solo contribuimos con el medio ambiente, contribuimos con alimentos saludables, con un medio ambiente cada día con una huella de carbono y generando valor agregado en los productos. Lo más valioso de todo que esto tiene es la inocuidad, que después a la hora de los alimentos que producimos en el campo se transmiten en la mesa de los argentinos con productos orgánicos, agroecológicos que bien nos hacen a nuestro cuerpo. Pero más allá de esto, tenemos muchos proyectos. Ustedes saben que más allá de tener unas actividades legislativas bajas, como nos está tocando vivir, nosotros no hemos parado de presentar iniciativas como que tiene que ver con maquinaria agrícola, acompañado por el diputado Marcelo Casareto, que es un amigo que venimos trabajando hace mucho tiempo justamente en estos alineamientos de sustitución de importaciones, de fomento a la industria nacional, y en ese sentido estamos trabajando para que al menos de nuestras bancas nos pongamos a disposición y hablemos con la oposición para entendiendo lo importante que estos proyectos le hacen a la República Argentina en el conjunto, e independientemente de quién le toque gobernar, son herramientas que tienen que quedar para Argentina para marcar un horizonte, sobre todo para salir de donde nos toca estar, sin dañar las economías que nos tocan hoy. Yo creo que son proyectos muy valiosos que, si bien no van a resolver en su totalidad, sí ayudan bastante a mejorar las condiciones que hoy día tenemos. Son herramientas más que el sector va a poder disfrutar en medida de lo posible apenas saquemos estos proyectos de ley. Y diputado, usted va a participar el jueves, creo, de la Comisión de Población y Desarrollo Humano. Sí, así es. Voy a estar en la Comisión de Población y Desarrollo Humano, y también tengo una agenda que vamos a estar en un aniversario en la Embajada de Estados Unidos, así que el jueves es un día bastante movido, a pesar de todas las otras agendas que también ya tenemos que no dejan de ser importantes también. ¿Qué, por la independencia? Sí, he sido invitado por la Embajada de Estados Unidos a acompañar los 200 años que hoy día celebran, y por supuesto desde la Embajada también con nuestros vínculos estamos trabajando desde hace tiempo para poder asistir en medida de lo posible las necesidades que tiene el sector, tanto desde el lado de ellos como el nuestro, sí. Porque también hay un comercio muy importante que se desarrolla, y parte de nuestros productos, como es el vino y como son, por ejemplo, un producto que es el ajo, tiene un mercado muy valioso en Estados Unidos, en Miami. Y diputado, en la Comisión de Población y Desarrollo Humano, ¿cuáles son los temas que van a estar tratando? Mire, yo estoy acompañando hoy día, son informativas, y estoy acompañando la agenda que está. No tengo ningún proyecto presentado de mi autoría, pero sí acompañando las decisiones que se vayan dando. Por eso voy a estar allá en Buenos Aires acompañándolos, pero no tengo proyectos presentados de mi autoría que se vayan a tratar en esta comisión del jueves. Pero sí, estoy confirmado que voy a asistir para poder ir avanzando en la agenda que se ha marcado. Diputado, uno de los proyectos pendientes para el tratamiento es la producción orgánica, o sea, la extensión de la promoción a la producción orgánica. Tiene algunas críticas de parte de algunos sectores de la oposición que creen que es seguir reduciendo impuestos a un sector en desmedro de otro. ¿Qué opina usted? No, mire, la verdad es que yo todo lo contrario, creo que es muy valioso. Y nosotros venimos peleando para que esto suceda, porque más allá de que tiene razón, yo también pretendo de que la presión tributaria baje a todas las economías, pero la verdad que tenemos que sectorizar, porque no es la misma realidad de algunas economías de un sector o de otro. En este caso lo que estamos buscando es poder normalizar y poder llevar que los productos que buscan la trazabilidad de ser orgánicos, a través de esta quita o esta disminución de los impuestos, tengan la posibilidad de hacer sus acreditaciones correspondientes. Estamos hablando de licencias que hay una diferencia muy grande entre un producto agroecológico a orgánico.
y sabe que muchas veces son productos que pueden ser certificados, pero las certificadoras tienen un costo. Pero una vez que esos productos ya están certificados, automáticamente tienen un valor comercial en el exterior que incrementa gran parte de las ganancias y valora el esfuerzo que se hace para producir un alimento de calidad de forma orgánica. Producir de forma orgánica no quiere decir no trabajar o no dejarlo, todo lo contrario. Producir un buen producto orgánico lleva mucho más esfuerzo que producir de forma convencional. Por eso los costos son a veces se elevan por una cuestión de que tiene mucha más mano de obra intensiva y se trata de cuidar un ecosistema que sea amigable con la producción, pero también con el planeta. Y esto tiene que ver con un proceso que lleva más de un año y esa transición de convencional a orgánico tiene un costo muy importante. Entonces, por eso se trata de acompañar e incentivar a que lo puedan llevar a cabo, porque si no, muchas veces algunas unidades de negocio que no tienen el volumen, muchas veces no lo quedan en la mitad del camino por no poder llevar a la certificación. No así estructuras financieras que tienen otra realidad económica que sí pueden llevar y financiar su acreditación correspondiente. Sí. Gracias, diputado, por este contacto, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes y hasta pronto. Hasta luego. Y lo de la Comisión de Poblaciones y Desarrollo Humano es proyectos de firmas de resolución. Declaración y resolución. Jueves a las 13 horas. Igual, no, por ahí le ponen el cartelito de suspendido en un par de días. No, yo quiero ser optimista. ¿Pero qué vas a hacer? Si así sos optimista, no me quiero imaginar como sos pesimista. Quiero ser optimista. Claro, él quiere. Pero, por favor, la única comisión de la semana. Estamos con las repercusiones del cierre de listas, todavía está acomodando algunos resquemores, algunas cuestiones que quedaron. Por ahí sí, por ahí se hace. Sí. Bueno, le damos la bienvenida al diputado Cacase que está con nosotros. ¿Les parece bien? Parece bárbaro. Que no está suspendido, está recontra confirmado. Está confirmado. Está confirmado, está acá. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas tardes, muy bien. ¿Y ustedes? Estaba justo leyendo antes que te sentaras que recién salió un informe que el 55% de los alquileres en la capital federal son alquileres hechos en dólares. Sí, ya está por fuera de la ley, pero porque es una de las manifestaciones de lo que pasa en nuestra economía. Sí. Es decir, ningún propietario quiere atar el precio del contrato por 3 años a una moneda que se devalúa 8% todos los meses. Entonces es cierto, pero ¿cómo uno haces entra frente a eso? O sea, para eso tenés que tener... Y hay que terminar con la inflación. Es decir, acá ya nuestro Congreso parece una oficina de atención de consecuencias de la inflación. Fíjate, discutimos la ley de alquileres por la inflación, discutimos el otro día lo de los UVA por la inflación, recibimos a los dueños de las estaciones de servicio por el tema de la inflación. O sea, casi todos los temas económicos que discutimos acá en el Congreso es por los efectos de la inflación. Si no logramos terminar con la inflación y estabilizar la economía, podemos hacer el mejor sistema jurídico del mundo para alquilar, para tomar crédito, para distintas transacciones y no va a funcionar por los efectos perniciosos que está teniendo la inflación. Diputado, y este es uno de esos, ¿no? Usted presentó un proyecto de ley para dolarizar la Argentina, inclusive antes que el diputado Javier Milei hablara de ese tema, que es candidato a presidente, y que creo que él no tiene presentado un proyecto, creo que el único que hay es el suyo. ¿Le parece que este tema va a avanzar en la campaña? ¿Qué expectativa tiene? Sí, nosotros en Juntos por el Cambio, en la plataforma política, ya está claramente el tema de terminar con el financiamiento monetario del déficit. Es decir, hay un entendimiento de que usar dinero del Banco Central para financiar al Tesoro, para hacer los pagos del déficit, es algo que nos lleva a este nivel de inflación que tenemos. Entonces, la idea de que no puede el Banco Central financiar, de que por ende no haya ninguna presión del Tesoro sobre el Banco Central, de que tenemos que lograr el equilibrio presupuestario, porque después, como no tenemos cómo financiarlo, porque endeudarnos lo hacemos a tasas prohibitivas, no se puede cobrar obviamente más impuestos y entonces lo único que se termina recurriendo es emitir. Bueno, todo eso ya está en nuestra plataforma. ¿Dolarizar? No dolarizar. No hay consenso. No hay Juntos consenso. para el Cambio. Dolarizar, yo creo que en algún momento vamos a terminar haciéndolo. ¿Por qué usted cree que sí y por qué sus compañeros que no? Hasta ahora, ¿cómo son las discusiones internas? Por lo siguiente, todos estos puntos que yo te dije que están en la plataforma estamos en absoluta coincidencia. Ahora, ya ha pasado en nuestro país que aun cuando haces todo eso, aun cuando reducís el gasto público, aun cuando eliminás la emisión, aun cuando lográs que el Banco Central no financie el Tesoro, igual tenés inflación. ¿Por qué? Porque no tenemos demanda de dinero.
el argentino no confía en el peso y entonces busca cambiarlo, peso que agarra lo cambia por el dólar en la calle, en la bolsa, en el dólar ahorro que logra por el banco, siempre lo cambia. Entonces cuando vos no tenés demanda de dinero, por más de que congeles la oferta monetaria, igual la moneda cae. Ejemplo, cuando Macri redujo el gasto público, logró llevar casi al equilibrio primario el presupuesto, tuvo la política, recordarán, del Banco Central de emisión cero, recordarán que hubo durante 2018, igual la inflación terminó en el 53% en 2019. ¿Por qué pasa eso? Fue récord inclusive, en 30 años. Claro, ¿por qué pasa eso? Porque cuando tu ciudadanía no confía en la moneda, igual la cambia, la demanda de dinero cae. Entonces, aunque congeles la oferta, si la demanda de dinero cae, la inflación la tenés igual. No hay consenso con tus compañeros entre bloque. ¿Qué dicen ellos? No, la confianza. No había, porque Gerardo Morales se había un poco. bueno. Sí, el consenso de los economistas de Juntos por el Cambio, y esto es muy relevante para lo que sea nuestro gobierno a partir de diciembre, el consenso de los economistas de Juntos por el Cambio considera que si vos reducís el gasto público, por ende reducís el déficit, dejás de emitir, eso te lleva a estabilizar. Yo creo que en un punto eso va a ser insuficiente. Todo está bien que se haga eso, por supuesto, y es necesario hacerlo, pero vas a llegar a un punto en que vas a necesitar además un ancla monetaria, ¿sí? Fijar el tipo de cambio. Nosotros podemos fijar el tipo de cambio de distintas maneras, la dolarización no es el único. Lo que pasa es que todas las formas en que Argentina ha fijado el tipo de cambio para atrás, las ha podido revertir. Es decir, en un momento se fijaba el tipo de cambio por resolución del Banco Central, dura 1 minuto. Después se empezó a hacer por un anuncio del presidente, se puede revertir al otro día. Cuando nos dimos cuenta que no alcanzaba eso para generar credibilidad, ¿qué hicimos? Sancionamos una ley en el Congreso que se llamó Ley de Convertibilidad. 10 años después el Congreso la tumbó. Entonces, hoy, aunque tengas una ley para fijar el tipo de cambio, ya hay una certeza institucional de que eso se puede revertir. Por ende, no da credibilidad, sino tiene un carácter permanente. Por eso yo he propuesto siempre la dolarización, porque es la única forma de poner un ancla monetaria que sea creíble, que sepas que no va al otro día a revertirse. Me parece que con un gobierno nuestro, inclusive, que busque estabilizar a partir de diciembre, va a dar los pasos correctos, es decir, va a reducir el gasto público, va a empezar a dejar de emitir, va a buscar darle independencia al Banco Central, que no se use el Banco Central para financiar, y en un momento se va a encontrar con que si no logró dar confianza en la ciudadanía sobre la fortaleza de la moneda, va a tener que producir esa reforma. Eso lo hicieron eso lo hicieron en 2016. Esas 2 o 3 cosas que vos venís diciendo. Y no alcanzó. Claro. Por eso. La pata que le falta es la reforma monetaria. Y ahí llegás, o lo haces como yo al principio, o llegás a marzo, abril, te das cuenta que eso no alcanza. Por eso di el ejemplo. Yo creo que los pasos que dio Macri en materia de gasto público y lo fiscal fueron correctos. Y la emisión cero que él dispuso para hacer que no aumentara la inflación, la emisión, también fue correcto, pero no alcanzó. En algún momento hay que darse cuenta de que la ciudadanía no confía en nuestra moneda. Y por eso surge lo de la dolarización. ¿Y el endeudamiento externo no es inflacionario? La dolarización. ¿Cómo? ¿El endeudamiento externo en moneda extranjera no es inflacionario? No, lo que genera, sí, el endeudamiento externo lo que genera es un problema de sustentabilidad de la deuda, porque en la medida que vos tenés ingresos en moneda local, pero te endeudas en moneda, es lo mismo que te puede pasar a vos como familia. Si tu salario es en pesos y vos te endeudas en dólares, es un problemón. Lo que pasa es que a Argentina no le van a prestar en otra moneda que en dólares. Fíjate que aun cuando nosotros nos endeudamos en pesos, en teoría, lo que hacemos es endeudarnos en pesos indexados a la inflación o al dólar. Toda la deuda que emite hoy el gobierno es o dólar linked o atada a la inflación. Pero se paga en moneda propia. Sí, se paga en moneda propia, pero está indexada la deuda a la cotización del dólar. Por ende, sube el dólar, se sube la deuda y te genera un problema de sustentabilidad igual. Por eso yo creo que el gran quiebre que hay que dar es con la reforma monetaria. Lo que quería agregarte, cuando me preguntaste esto de que después de que yo lo presenté, Milei tomó la idea y propuso la dolarización, que no da igual la forma en que se dolarice. Ya se ha logrado sin duda una instalación del tema importante en la discusión pública, que creo que hay que ir al punto de la implementación o el cómo. Si vos lo haces desordenadamente, como él ha dicho con la libre competencia de moneda, el peso no está en condiciones de competir con nada.
Entonces el resultado de eso sería un salto enorme del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque vos hoy no compras más dólares porque tenés restricciones. Pero si vos mañana liberás el cepo, quitas los controles de cambio y te digo, no, mira, en vez de $200 podés comprar lo que quieras en el banco ilimitadamente, ¿vos qué vas a hacer? Vas a comprar todo lo que tengas en dólares para preservar el valor de tus ahorros. El resultado de eso va a ser que el tipo de cambio dispara, la inflación espiraliza también. Es con lo que hizo Venezuela, por ejemplo. Venezuela estabilizó a partir de dolarizar, pero así, una dolarización desordenada, de facto. Por eso cuando yo lo escucho a Milei y dice hay que reventar el Banco Central o ponerle una bomba, no sé qué expresión usa, bueno, eso también puede llevar a una dolarización desordenada. Lo que nosotros necesitamos en todo caso es hacer una dolarización ordenada, como la hizo, por ejemplo, Ecuador, que lo hizo con un banco central, fijando un tipo de cambio de conversión, poniendo un plazo, un tiempo para su ejecución. De esa manera creo que funcionaría en la Argentina, junto a otras reformas que hay que hacer, por supuesto. Bueno, hablemos un poco de la agenda parlamentaria. Estábamos recién preguntándonos si podía llegar a haber alguna próxima sesión, con qué temas, cuál es el escenario político en el cual estamos para poder... Hasta la semana pasada había una idea de que podía haber una sesión, esta misma semana se hablaba del 28, con algunos de los temas pendientes, entre ellos el propio dictamen sobre UBA que se emitió hace muy poco. Pero pasó el cierre de listas y nadie habló más de la sesión, por lo cual que creo que la podemos dar por fracasada esta semana. Y creo que a medida que avancemos hacia agosto va a ser cada vez más difícil. Sí, porque muchos de ustedes, diputados, diputadas, están... Hay un doble fenómeno. Algunos de nosotros estamos en las listas y estamos en campañas. Y hay otros que han quedado fuera de las listas y están enojados y no quieren ni dar cuenta. Pensé que alguien lo explicaría de esa manera. Entre esos, ¿es o no? No, es muy sincera. Entonces, entre esos dos elementos, producir una sesión va a ser complicado. ¿Y cuántos hay más? ¿Enojados o candidatos? No, hay de los dos. Candidatos hay un tercio. No, últimamente hay más enojados. Hay más enojados. Sociedad está... ¿Usted qué opina? La sociedad siento que está restringiendo las reelecciones. Le está diciendo a sus espacios políticos que... Preguntale a Infran. Sí, preguntale a Infran. De diputados hablo, diputados y senadores, ¿no? Porque no están en las listas pudiendo estarlo mucho. ¿Qué opina usted? ¿Tendría que haber relación indefinida? No, yo creo que hay que limitarlas. Indefinida no estoy de acuerdo en la indefinida ni siquiera para los legisladores, ciertamente para los poderes ejecutivos menos, porque concentran muchísimo poder. Me parece que esa renovación en los cargos públicos se tiene que dar, la alternancia y sí, puede haber una reelección en un cargo a partir del trabajo que se realiza, pero quedarse eternamente no, porque la verdad que se empieza a desgastar la propia persona en las ideas que puede aportar. Si yo puedo venir acá a presentar un montón de proyectos, podés tener un mandato, cosas que te quedan truncas y las volvés a trabajar para otro mandato. Ahora, si vos estás acá 5 o 6 mandatos, ¿cuántas ideas nuevas podés aportar? Ninguna. Honestamente es así. Mucho se habla de si Juntos por el Cambio se convirtiera en gobierno, que hay que ir sí o sí a achicar el gasto del Estado. Pero esto tiene un costo político también. Sí. ¿Qué significa y cómo se haría eso de manera eficiente? Bueno, hoy se está achicando el gasto del Estado, debemos decirlo. Es decir, desde que hay acuerdo con el FMI ha habido una reducción del gasto público. Primero era, se lo llevó de 8 puntos que tuvimos en pandemia y en el año 2021 a buscar 2,5 puntos de déficit fiscal, ahora a buscar 1,9 puntos de déficit fiscal. Si uno ve la ejecución del presupuesto, claro, los números se ven más altos por la inflación, pero si lo ven en términos reales, efectivamente se está produciendo un ajuste hoy. El tema es que va a haber que profundizarlo para el próximo gobierno en términos de llevar directamente a tener equilibrio presupuestario. ¿Cuál es el problema de fondo? Muchísimos países viven con déficit. Uno ve Estados Unidos, tiene un déficit crónico. Entonces no es como nosotros decimos, bueno, hace 60 años tenemos déficit y ese por sí es el problema. Bueno, Estados Unidos también hace 60 años tiene déficit. Lo que pasa, la diferencia es que Estados Unidos emite bonos del Tesoro al 2% de interés y se los compra todo el mundo. Mientras que nosotros tenemos una presión impositiva alta, más impuestos no podemos cobrar. Si nos queremos endeudar, pasa esto que decía Mauricio, que nos tenemos que endeudar en dólares,
lo hacemos una tasa prohibitiva, porque cuando uno ve el riesgo país nuestro y dice el riesgo país está en 2.200 puntos, ¿eso qué significa? Que son 22% más de lo que paga, o sea, 22 puntos más que lo que paga Estados Unidos. Entonces, si nosotros hoy queremos ir a pedir un préstamo en dólares, nos costaría 25% de interés. Y encima después necesitamos los dólares para devolverlo. Digamos. Por eso es que cuando nos quejamos del fondo, el fondo después de todo es el prestamista más barato que tenemos, porque el fondo nos cobra 4,5% contra 25% que se debería poner un bono en el mercado. Resultado, la única forma de financiar nuestro déficit es emitiendo. Como la emisión produce inflación y nosotros decimos no hay que emitir más para que no produzca inflación, la única forma de cortar con la emisión es a su vez cortando con el déficit. ¿Y qué parte del presupuesto que usted lee todos los años le dice acá hay que cortar? La verdad que esto es innecesario y se podría llegar a déficit cero. Bueno, primero los subsidios. Me parece que subsidios económicos en energía y transporte hay que llevarlos prácticamente a cero. Ya ahí tenés todo. Deben subsistir, y son 3 puntos el PBI. Deben subsistir solo lo que es tarifa social para las personas que menos tienen. Subsidios a los pasajes aéreos. Nosotros tenemos el 3% de la población más rica que viaja en avión y nosotros subsidiamos aerolíneas. El subsidio desde la energía es del transporte también. Con los ferrocarriles. Las empresas estatales que manejan los ferrocarriles son profundamente deficitarias por el subsidio que tienen los trenes en el área metropolitana. Pero un tarifazo en la área metropolitana sería complicado, ¿no? De colectivo. Y no, porque va nosotros el de la energía. Nosotros en San Luis pagamos el boleto colectivo 4 veces lo que cuesta acá. Todos los tarifazos juntos mucho más resiste políticamente todos los tarifazos juntos y socialmente. Y ya también lo vivimos eso. Claro, y es que es un engaño, sino porque lo están pagando todos con lo que le pierden el bolsillo. No, desde la teoría sí, digo. Pero no es solo la teoría. Es que uno dice, bueno, sigamos así gastando. Pero en realidad después el problema es que te doy un salario de 100.000 pesos y cada mes vas perdiendo del bolsillo lo que tenés. Entonces es mentira que no lo está pagando. La persona que pierde poder adquisitivo por la inflación lo está pagando. Pero si le pones más dinero a la... No es legislado como impuesto, pero ese impuesto inflacionario te está comiendo el bolsillo más que lo que pagarías del incremento de la del boleto. Comisión de Presupuesto, pongamos, ¿no? Porque va a volver. O ministro de Economía. Puede ser oficialista. Sería brutal. Claro, digo, ¿y cómo lo explica? Sí, claro. Sí. También, ¿no? Un secretario de Hacienda, ponerle un secretario de Yo lo veo Finanzas. mucho por ahí, ¿eh? ¿Cómo lo explicaría? ¿Cómo lo explicás? Porque tenía contenido social, digo. Sí, diría el número te da. La mayor política social que podemos hacer es preservar el valor del dinero que la gente tiene en su bolsillo. Y los sindicatos van a decir, tiene razón que acá se... No sé si van a decir que tengo razón, pero esto es objetivamente así. Porque si yo te digo, no, mira, te tiro plata en esto, en el subsidio, en el plan, en el coso y demás, pero después te la quito sacándole valor a lo que tenés en el bolsillo, es un juego de tontos. ¿Transferencia, diputado? Porque tenemos una ley de coparticipación y un presupuesto y a su vez hay transferencias. ¿Cómo es eso? Yo creo que hay que ejecutar plenamente el fondo de los ATN, que es algo que cuestioné el otro día el jefe de gabinete. La ley de coparticipación ya tiene un 1% de todos los fondos coparticipables que son para atender emergencias en las provincias o desequilibrios financieros de las provincias. Hay que usar eso. No hace falta usar transferencias discrecionales por afuera. ¿No? Las transferencias. Sí, y no, sí, son 1/4 del total de las transferencias, son discrecionales y 3/4 son por coparticipación. Yo creo que vos podrías mantenerlas por coparticipación, usar los ATN bien, es decir, con un criterio y usando el fondo completo, no necesitarías de otras transferencias discrecionales. Ahí podrías reducir. Y el otro lugar donde podés reducir es con el tema previsional, donde vos tenés el 75% de los beneficiarios cobrando la jubilación mínima, pero después tenés algunos regímenes que cobran muchísimo más de lo que aportan y siguen siendo ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, los jueces siguen siendo beneficiados, los diplomáticos. Pero se dio ese debate en el Congreso jubilación. Hicimos una reforma parcial. Sí, pero aquella sesión de cuando se dio. Pero vos fíjate, te hago esta comparación. Cualquier trabajador. Reformas lo son. Y cualquier trabajador. Pero te doy este ejemplo. Cualquier trabajador normal termina su vida de trabajo y al día siguiente cobra el 50% de su salario en actividad, en promedio. Ahora, el régimen especial cobra 82. ¿Por qué?
¿Por qué por ser funcionario público Porque yo tienen tengo poder que... de lobby y porque tienen... bueno, pero no porque sea justo. No. Pero, o sea, ¿cuál es el sentido de que alguien, por el hecho de haber sido funcionario público, cobre 32 puntos más de jubilación el día que ¿Y una termine de reforma trabajar previsional, que otro? diputado, por ejemplo? Que el acuerdo con el fondo de alguna Sí, es manera que la me parece pide. que la reforma previsional debe ser eso. Pero no el resto. ¿Qué resto? Pero ¿cómo El resto de generas los jubilados. aparte, cómo generas los consensos políticos para eso? Nosotros tenemos un sistema totalmente fragmentado en las jubilaciones. Es decir, tenés un régimen general, que es donde están 7 millones de beneficiarios jubilados y pensionados, pero después tenés cajas profesionales de las provincias, cajas provinciales, regímenes especiales. Todos esos tienen reglas diferentes. Y nosotros debemos tender a unificar ese sistema. Y en Juntos por el Reducir Cambio esa todavía- fragmentación. Y eso llevaría a reducir muchísimo el gasto previsional. A ver, llevaría a hacerlo más justo. Porque vos podrías hasta levantar el valor de la mínima, que es necesario, porque es muy bajo para poder adquirir los bienes y servicios de la canasta básica del adulto mayor, y no tener jubilaciones millonarias de encima, no de gente que ha contribuido para recibirlas, sino de que está recibiendo un múltiplo de lo que contribuyó. No, digo, en Juntos por el Cambio incluso todavía hay gente que reivindica las administradoras de fondos de pensiones de la década Esa del fue una 90. reforma que hizo el PJ. Sí, está bien. Años 90. Y dentro de La hizo el Juntos por el PJ. Cambio hay... No, lo digo porque dentro de no Juntos sé, a por el veces Cambio voy a hay PJ. pero es que a veces voy a debate y me tiran lo de nosotros jamás propusimos No, la digo, PJ. pero no digo... La UCR nunca participó No de digo esa que ley. Nunca la votó. Resistió, como resistieron las privatizaciones del peronismo también en la década del 90, digo, eso está claro. Pero digo, si hoy dentro de Juntos por el Cambio se da el debate de un sistema mixto, no como el del 90. Es que, bueno, está bueno que lo plantees. Y digo dos palabras en eso. Me parece que hay que distinguir conceptos. Una cosa es quién tiene la administración y otra es cómo es el sistema. El sistema de cuentas de capitalización, es decir, que yo pueda ahorrar en mi cuenta y después recibo lo que puse en mi cuenta, se usa en muchos lugares del mundo y funciona bien. Porque yo puedo decir, bueno, tengo un básico, una prestación universal y aparte lo que yo ahorro. Cuenta de capitalización. Como sistema puede ser muy bueno. Después el tema es quién lo administra. Porque vos podés hacer eso y que lo administre ANSES. ¿Cuál es el problema? Claro. ¿No podrías en ANSES poner tu cuenta y ver, cuánto aporté yo cada año y recibo y que lo administre ANSES? Porque de hecho la experiencia a nivel internacional te muestra que tanto para las jubilaciones como para los sistemas de salud, en general las administraciones públicas son muchísimo más eficientes en los costos que tienen que las administraciones privadas. Tienen porcentajes de honorarios. Las ganancias financieras, sobre todo, ¿Eh? los sistemas de capitalización tienen ganancias financieras que hacen más costoso el sistema. Sí, porque además multiplicás las entidades. Cuando tenías las FJP tenías tantísimas entidades que multiplicabas los costos de administración. Pero vos también podrías tener cuentas de capitalización administradas por el Estado y por la ANSES. ¿Por qué no lo pensamos? Diputado, le agradecemos mucho que haya venido y le vamos a saludar a otra colega suya del bloque, ¿está bien? Por supuesto. Bueno, Gracias a el ustedes bloque por la... porque se dividió el bloque. En un momento y Bueno, no son está- vecinos. son Bueno, vecinos. seguro una Hay correligionaria rumores entonces de de que la se Unión junta de vuelta, Cívica ¿puede ser? Radical. Nos Son vamos a vecinos. juntar de vuelta. ¿En ¿Sí? diciembre Sí. o antes? Antes. No, es en diciembre seguro. Muy bien. En diciembre Primicia. seguro. Muy bien, Bueno, muy bien. gracias, Gracias a ustedes. por haber venido y saludamos a nuestra próxima invitada. Hola, diputada Elena, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Un Bueno, ahí, saludo a Alejandro Cáceres, un amigo. bueno, Muy bien. ahí dijo que se van a juntar, que Vuelve se al vuelven a bloque. unir. Sí. Por supuesto. Yo no voy a estar más, voy el 10 de diciembre termino, pero Diputada provincial, pero según la tuve. verdad es que lo extrañé siempre. Diputada provincial, ¿no? Desde diciembre. Voy a encabezar la lista de diputados provinciales en mi provincia, en la fórmula que encabeza para candidato a gobernador. Ya ha pedido la renuncia como diputado nacional Rogelio Frigerio. Ah, ok. Y diputada, ¿cómo es ese traspaso de ser diputada nacional? ¿Usted ya fue diputada por la provincia o sería la primera vez? No, yo ya fui diputada por la provincia. Fui diputada provincial antes de ser diputada nacional y ahora tiene
otro sabor, porque obviamente que siempre vamos con el sueño y la ilusión de gobernar la provincia de Entre Ríos, pero esta vez tenemos mayores posibilidades. Obviamente que nunca está todo dado. En política últimamente esto va cambiando semana a semana, las realidades de la situación política en la realidad política. Ya lo creemos nosotros, pero, ¿no? Que muchos tenían las notas hechas el jueves, el viernes, y después hubo que cambiar todo, nunca se publicaron. Qué buen diario el del viernes, ¿no? Para verlo. ¿No es cierto? Bueno, pasa eso. Así que, digo, como algo, uno tiene algunos sabores encontrados con esto. Me cuesta un poco dejar la conversación porque coseché muchos amigos y Ale Cacase es uno de ellos, así que espero seguir teniendo contacto con él. Pero también lo bueno es que me ha pasado estos días como una cuestión interesante. He recibido varios mensajitos de personal de la Cámara de Diputados de mi provincia, de personas que trabajan o en comisiones o en el canal de la Cámara o los fotógrafos y demás, contentos de que yo volvía a la Cámara de Diputados de mi provincia. Así que quiere decir que tan mal no hice las cosas como para que la gente que trabaja, los trabajadores del Poder Legislativo se pongan contentos con mi llegada. Bueno, y acá están todos tristes porque se va, o sea que en definitiva tampoco se olvide de esa otra parte. Que compensar. Diputada. Igual. Sé que no voy a poder salir por el canal, pero cuando vaya a Buenos Aires pasaré a saludar. Pero va a pasar a saludar y aparte todos dejan un legado y usted es presidente de la Comisión de Comercio y un año muy complicado para reunir las comisiones. Se puso al frente de esa comisión, hizo varias reuniones para atender diferentes reclamos como el tema de las tarjetas de crédito y la demora a pagar en las estaciones de servicio. También hay un tema con la registración de empleados. Si usted le preguntara qué le gustaría que pasara ahora que va a dejar de ser diputada en diciembre, ¿qué ley debería sancionar el Congreso? ¿Cuál sería? Y tengo varias que me gustaría que se sancionen. Hay algunas que tienen que ver con demandas de la gente. Creo que nos ha costado mucho y creo que todavía tenemos una demanda pendiente en la protección de nuestros humedales. Es una demanda pendiente intentar solucionar el tema de los alquileres, pero sabemos que este último tema en época de inflación es muy complejo buscar una solución. En lo personal me gustaría muchísimo que se pueda, por el desarrollo que puede tener nuestras economías regionales y lo que uno ha peleado y vive en el interior del interior en contacto directo con lo que son las economías regionales y el trabajo que genera, el movimiento económico que se genera alrededor de ellas y la verdad que el proyecto de ley para modificar el porcentaje de jugos naturales en las bebidas que no son alcohólicas y el fondo especial para las contingencias de las economías regionales me parece que está pendiente y la verdad que quisiera que se trate. Además de lo que siempre pido, la ley de quimioterapia que hemos trabajado y que hemos hecho un montón de cosas para que se visibilicen y tiene que ver con nuestros niños, tiene que ver con nuestras discapacidades y con la posibilidad de dar un mejor estilo y un mejor estándar de vida a un montón de personas y sobre todo niños. No, sí, nos decía Cacase, ¿no? Que es difícil que se pueda dar una sesión y más cuando se vaya acercando agosto. ¿Usted tiene la misma impresión o cree que se pueda llegar a dar alguna sesión en este mes que está empezando, en julio? Viene también el receso que siempre se hizo. Ojalá podamos tener una sesión, ojalá podamos tener más de una sesión, porque si bien sabemos que es difícil, que
cuando empiezan las elecciones y cuando empezamos en periodo de campaña, empezamos en periodo de muchas fricciones entre el oficialismo y la oposición, sobre todo cuando tenemos un cambio como estos, ¿no? Que cambiamos todo, que cambiamos el presidente por sobre todas las cosas. Hay mucho más fricciones en el bloque. Me parece que sería saludable y sería una buena muestra de que el Congreso pueda seguir funcionando de una manera normal, con las comisiones funcionando, con sesiones, aunque tengamos que decirnos cosas que siempre nos decimos, y aunque tengamos que debatir y votar quizás de manera dividida, me parece que tenemos que dar esas muestras, porque la sociedad en general, el hombre de a pie, la mujer de a pie, que labura todos los días, que se levanta temprano, que lleva a sus hijos a la escuela, que va al supermercado y trata de llegar a fin de mes y demás, espera de nosotros que tratemos de darle alguna solución y quiere vernos trabajando también. Por eso yo voy a intentar, a lo mejor no lo pueda hacer, quizás no logre reunir el foro, o quizás seamos pocos, pero desde mi comisión voy a tratar de seguir haciendo reuniones informativas, de seguir escuchando a la gente, de seguir escuchando a los sectores que tienen relación con el comercio, porque me parece que es un sentido de responsabilidad que tengo que dar como diputada nacional, y para esto los entrerrianos me eligieron para que ocupe esta banca. Diputada, le quiero preguntar, más allá de la agenda parlamentaria, ¿cómo observa que está el espacio que usted integra de cara a las elecciones presidenciales? Y bueno, ¿dónde se coloca usted entre esos dos pasos que se van a presentar? Bueno, nosotros en Entre Ríos, la boleta que yo integro, logramos hacer en diputados nacionales, llevamos una sola boleta que pega con nuestros dos precandidatos a presidentes. Y la boleta de nuestro precandidato a gobernador también pega con los dos precandidatos a presidentes. Así que haremos un menú a la carta al momento de repartir la boleta, con todas, eligiendo que nuestros vecinos puedan elegir una opción u otra al momento de la elección presidencial. Diputada, volviendo al tema de tarjeta... Estamos priorizando más que nunca recuperar la provincia de Entre Ríos y la gobernación de la provincia de Entre Ríos. Volviendo al tema de tarjeta de crédito, porque la verdad que usted dice, convocó a comisiones, pueden venir o no los diputados, pero la convocatoria que tuvo de invitados fue tremenda, la verdad que estaba colmada la sala, y hubo un debate bastante fuerte, porque por un lado los que tienen tarjeta de crédito, en realidad los proveedores de tarjeta de crédito, no querían cambiar el sistema, y los expendedores de combustible sí piden cobrar antes justamente lo que venden por de intermedio del plástico. ¿Qué conclusión saca usted como presidenta de la comisión? Mira, nos queda pendiente una, posiblemente la semana que viene vamos a intentar reunirla de nuevo. Nos queda escuchar a otros comerciantes que no son solamente las estaciones de servicio, sobre todo la CAC y la CAME, que también pidieron estar presentes, para terminar de hablar de todo este tema. Mira, los bancos nunca pierden, sin embargo dicen que son un ancla las tarjetas de crédito. Y la realidad es que es muy difícil a veces poder legislar o tratar de modificar algún tipo de situación como las que se está planteando cuando tenemos un alto índice inflacionario, cuando no se puede mejorar la economía de nuestro país. Obviamente que cuando esto lo planteamos en otro momento, se plantean en otro momento las tasas de interés, se plantea en otro momento, no una tasa de interés, cuando se plantea en otro momento el costo financiero de usar una tarjeta, o cuando se plantea en otro momento los plazos para la acreditación de los montos de las compras con tarjetas, no es lo mismo hablar en un momento donde la inflación es baja
que en un momento como este, que tenemos una inflación importante y unos sueldos que no van siguiendo el monto de la inflación. Entonces, cualquier decisión que se tome tiene que ser, si se intenta cambiar algo, hay de hecho 4 proyectos de ley presentados y que están en la comisión, si bien no somos cabecera, somos parte para poder tratarlos a estos, no siempre como informativas, obviamente, pero tenemos que ser muy cuidadosos porque cualquier solución o cualquier definición que se tome respecto de esto puede perjudicar. Es un momento no atípico, porque la verdad que lamentablemente los argentinos estamos acostumbrándonos a vivir con inflación, pero ahora tenemos una inflación mucho más alta que la que teníamos hace un tiempo atrás. Entonces, eso hace un poco más compleja la situación. Diputada, de todos los expedientes que usted presentó, proyectos, hay varios a donde manifiesta la preocupación y la necesidad de que distintos secretarios de Derechos Humanos o ministros de Seguridad den explicaciones sobre algunas situaciones de distintas provincias. Concretamente el caso de Jujuy, el caso de Chaco. Recuerdo también cuando vino el ministro Agustín Rossi, también habló de Santa Fe. ¿Qué posibilidades hay que realmente y sin ocultar la verdad se pueda saber qué fue lo que sucedió en cada una de esas provincias y qué grado de participación tuvo la política en esos procesos? Creo que no vamos a tener muchas posibilidades de que realmente se diga la verdad de lo que pasó, lamentablemente. Ojalá no fuese así, ojalá pudiese tener otra respuesta y ojalá en algún momento podamos sincerar la política y nos podamos sincerar nosotros, los políticos, en cuanto a todas nuestras actitudes, y nuestras actividades y nuestras actitudes, y no esconder. Cuando son delitos, y no tener que esconder absolutamente nada. Y no importa de dónde vengan, si vienen de mi partido también son delitos, si vienen de mi sector también son delitos, y ustedes me han escuchado también hablar de esto. Entonces, ojalá se pueda sincerar, ojalá se pueda llevar todo esto a la luz, pero a veces cuando veo algunas actitudes, tengo pocas esperanzas. Diputada, gracias por este contacto con nosotros, muy atenta y estamos en contacto entonces para seguir charlando antes que nos deje, antes de diciembre. Nos abandona. La próxima va a ser en el piso, les prometo. Bueno, excelente, aquí lo esperamos, aquí vamos a estar. Aparte me hacen mimos, me pintan y todo eso. Ah, eso sí, totalmente. Igual nosotros también estamos hasta diciembre, después vemos. Claro, después vemos. O sea, capaz que somos varios los que nos vamos, quién sabe. Esperemos que no. Claro, ojalá que no. Ojalá que no. Gracias, diputada. Muchas gracias. Chau. Bueno, nosotros hasta 31, ella hasta el 10, esa es la diferencia. Es verdad, hay un par de días más, 20, así que 21 días ahí nos enteraremos que pero es interesante. Cómo Primero de enero ya. Bueno, entonces, esta semana aquí va a haber comisión de juicio político, no va a haber. Lo único que está previsto es esta de población y desarrollo humano, jueves a las 13 horas, proyecto de declaración y resolución. Sí. Se habla de una sesión de la Comisión de Juicio Político el jueves 6. Claro, la semana próxima, sobre el final de semana. ¿Y este fin de semana hay elecciones en provincias? En San Juan, elige gobernador. San Juan. Porque estaba originalmente en el cronograma, la Corte había decidido que Uñac no fuera candidato por el tema de la reelección, entonces se postergó. Es verdad. O sea, estaba el 14 de mayo, ¿no? 14 de mayo era. Claro, así. Pero que hubo elecciones, pero para todo menos para el gobernador. Claro, para los otros tramos de la boleta, pero no. Sí. Marcelo Rego, diputado nacional de Juntos por el Cambio, compite para ser gobernador con Sergio Uñac, que es el hermano del gobernador, José Uñac. Sergio es el gobernador. Sergio es el gobernador, perdón. Claro. José compite, que es el senador nacional. Después que interviniera o que observara la justicia el caso concreto de San Juan. Exactamente. Porque había sido vicegobernador de Gioja
en un primer mandato. Y después tuvo Hay que dos ver cómo se periodos de contabiliza gobernador. eso. Claro, entonces la justicia dijo que no, que ese también se contaba el que había estado como vicegobernador de Esquioja, entonces ahí le dijo, bueno, ya no más Uñac. Y Sergio Uñac va a ser candidato a senador nacional. Sí. Y va a ir a interna con Juan Carlos Gioja, que es el hermano del diputado. Bueno, nos vamos. Nos por vamos. hoy. Nos Mañana, vemos mañana nos reencontramos. No ¿o tenemos comisiones, nos vamos a ver. Y sí, igual nos vemos. Acá estaremos. Pero vamos a hablar. Un saludo a Eva, que está cumpliendo 10 años Saludo, acá 10 años. en el canal, Diputado, así sí. que la saludamos por eso. Y que le agradecemos las facturitas que nos También, sí. Chau, que esté muy bien.